Me fascina en Aprender de Grandes conversar con gente que se mete en mucha profundidad en algo, en particular con científicos que le dedican una vida a tratar de entender cómo funciona el mundo en algún aspecto. Hoy voy a tener el lujo de conversar con Pablo Groisman. Pablo es matemático, hizo la licenciatura y un doctorado en matemática en la Universidad de Buenos Aires. Ahora es profesor también en la UBA y dirige una nueva carrera que se llama Licenciatura en Ciencia de Datos, que busca ayornarse y unir algunas cosas que estaban separadas en el mundo académico. Hoy voy a tener el lujo de aprender de Pablo y espero que ustedes lo disfruten tanto como lo voy a disfrutar yo. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola, Pablo. Bueno, ¿Cómo va? Muy bien, muy contento de estar acá. Bueno, un lujo poder conocernos conversando en Aprender de Grandes, porque sabía mucho de vos, pero no nos conocíamos hasta hace 15 minutos. Lo mismo digo. Bueno, y tengo ganas de empezar con una pregunta bien grande, como te anticipé, y es ¿qué aprendiste en todos estos años, muchos años, décadas, de investigar, de enseñar y difundir la matemática? ¿Qué aprendiste? Si tuvieras que tomar perspectiva y contarnos qué aprendiste. Pregunta difícil, ¿eh? Bueno, asumo que es la primera pregunta difícil de muchas que vendrán. Aprendí muchas cosas. De hecho, digamos, cuando me hiciste la invitación a venir acá a Aprender de Grandes, yo pensaba que creo que es una de las cosas que más me atrae de mi trabajo, de mi laburo, que es un laburo que te permite aprender mucho, ¿no? Que sentís que todo el tiempo estás aprendiendo, cada día aprendés algo. Y justo con esta pregunta que haces vos, digamos, yo siento que aprendo cuando hago investigación, que aprendo cuando enseño y que aprendo cuando hago difusión. O sea, son tres aspectos de la profesión que los tres te permiten aprender y los tres te permiten aprender cosas distintas. Así que si vos me decís ¿qué aprendiste? Casi que te diría, bueno, no te diría algo específico, pero el hecho de aprender, o sea, lo que marca las tres cosas. Al hacer investigación, bueno, aprendés, o sea, te metés mucho en un tema más específico, más cerrado, más que por ahí, viste, es una cosa que te especializás vos y poquita gente más en el mundo y también lo que decías vos recién, muy profundo, ¿no? O sea, uno se mete muy profundamente en un tema y va hasta el fondo y te terminás convirtiendo en una de las pocas personas del mundo que saben esa cosita así chiquitita, en eso sos el que más sabe de eso. Cuando uno enseña, también aprendes un montón, bueno, en mi caso matemática, pero también otras cosas, ¿no? Es una instancia, Feynman decía eso, ¿no? Mucho, es una instancia espectacular para aprender uno, ¿no? Para uno piensa, todo el mundo dice, la docencia, qué apostolado, y la verdad que es una instancia espectacular para uno aprender. Yo suelo tratar de rotar mucho por diferentes materias. En particular, nosotros tenemos un régimen que tenemos materias obligatorias y materias optativas, y yo suelo proponer todo el tiempo materias optativas diferentes, esencialmente para aprender yo, claro, cosas que tengo ganas de aprender o que tengo ganas de profundizar mi conocimiento sobre esas cosas. Así que es una instancia también de mucho aprendizaje. Yo, digamos, si yo digo que tiene, aparte me gusta, no es divertido enseñar, pero es una instancia de mucho aprendizaje. Y la difusión también, o sea, yo hasta hace, ya casi que estoy como debutando en esto de ser oficialmente divulgador. No es algo que, o sea, es algo que hice toda la vida, pero digamos, en el último tiempo me empezó a pasar que la gente me presenta como, ¿no? Y eso para mí es una novedad. O sea, casi que se metió en tu identidad, por claro, lo menos percibida por la gente, ¿no? Claro, exactamente. Antes decían, bueno, es matemático. Y ya me pasó un par de veces que dice divulgador, lo cual me encanta, ¿no? O sea, me da un poco de vergüencita porque nadie me dio el título de, claro, pero me encanta que me identifiquen así. Y también es otro costado que te permite aprender otro montón de cosas. Aprendes cosas distintas divulgando que enseñando incluso, ¿no? Que uno podría pensar que están parecidas, pero no es lo mismo. Y me llevó a aprender un montón de cosas, aprendí de matemática, ¿no? Un montón de cosas que no conocía, recovecos que no conocía, ¿no? Como que uno va visitando y descubriendo distintos recovecos de la matemática. Claro. En general está bueno porque le pusiste el lente de aprender contenido matemático en las tres cosas, pero obviamente también está aprender cómo se hace buena divulgación, ¿no? Y cómo llegar a la gente de distintas maneras, cómo resonar. Por supuesto, pero
100%, es que eso también nadie nos lo enseña, ¿no? Aprendemos medio como... A los golpes. Sí, o como los bebés, imitando, ¿no? O sea, viendo otra gente que lo hace bien. Yo hago muchísimo eso. Digamos, soy un plagiador serial, podríamos decirlo. Todos lo somos en algún Yo creo lugar. que sí, yo creo que todos lo somos, así que aprovecho este espacio para pedir disculpas a todos los que copio. Yo creo que, o sea, el 99% de lo que hago es tomado de alguien. Les pido disculpas a esas personas. Yo miro mucho a la gente que admiro lo que hacen. Claro. Y tomo de ahí. Esto en relación a divulgar. Pero digamos, son aspectos distintos, pero yo los veo muy interconectados. Porque cuando vos enseñás, bueno, o sea, cuando vos divulgás, vos necesitás que la gente entienda una idea. O sea, querés lograr transmitir una idea y que la gente la entienda. Cuando enseñás también. Y cuando investigás, también. O sea, que necesitas que te entienda tu par con el que estás investigando conjuntamente, y después necesitas que te entiendan el resto de tus colegas a los cuales le vas a contar lo que aprendiste, ¿no? Que, digamos, y la investigación en matemática, en casi todas las disciplinas calculo que es así, pero en matemática es muy así, que cuando, digamos, el éxito de la investigación es haber aprendido algo. Uh-huh. Contame, Pablo, en una oración, ¿cuál es esa cosa profunda y específica de la matemática en la que trabajás, sin la intención de que yo te entienda? Decímela con las palabras técnicas en que sos experto, simplemente para agarrar un poquito el saborcito. O sea, lo que sería, si yo tuviese que decir cuál es mi área de investigación, yo diría probabilidad. No, eso te entiendo. Decime algo más concreto que no te entiendo. Perdeme, digamos. ¿Vos querés que te diga algo? Algún título muy concreto de algo, del título de tu tesis, o al título de algo que haya, el título o algún de mi paper tesis, yo cambié, yo te voy a decir el título de mi tesis, que me acuerdo porque todos los amigos de mis padres siempre les encantaba repetir el título de mi tesis, pero después yo cambié de tema. Ajá. A ver si me lo acuerdo, hace mucho que no lo digo. Era aproximación numérica de problemas con blow-up, algo así. No con sé blow-up. Con blow-up. Tiene que ver con aproximar numéricamente soluciones de ecuaciones diferenciales que desarrollan singularidades. Eso, ahí me gusta. Ecuaciones diferenciales, singularidades. Ahí empezamos a tirar, claro, ahí empezamos a tirar palabras difíciles. Te digo, el título de mi tesis de doctorado fue Estados fundamentales y entropía vibracional en estabilidad de fases de aleaciones binarias desde primeros principios. Que me encanta decirlo, pues creo que no sé si ahora podría explicarlo más allá de eso después de tanto tiempo, digamos, pero... Yo no pero entendí eso, nada. Claro, entendí algunas palabras, pero ni siquiera puedo imaginarme de qué trata. Exactamente. Eso es lo que tiene cuando uno se mete en tanta profundidad, ¿no? En un tema de investigación, en lo cual... Sí, bueno, si querés eso, yo te diría eso. Entonces, yo me dediqué a estudiar aproximaciones numéricas para soluciones de ecuaciones diferenciales que desarrollan singularidades en tiempo finito. Eso, me encantó. Eso yo siento que te di una explicación súper clara de qué se trata. Sí, genial. Una de las, no sé si a vos te pasó, pero cuando yo estaba en época de doctorado y todo eso, y trataba de tener en mis situaciones sociales con mi esposa, mis amigos, conversaciones sobre ¿y en qué trabajás? Que se me hacía re difícil, porque después de los primeros segundos los perdía o yo me sentía incapaz de acercarlos a eso que a mí tanto me apasionaba, ¿no? ¿Te pasó algo así o no? Sí, pero te veo en la mirada como que, pero que vos querías que te entiendan, ¿no? Yo me moría de ganas de que me entendieran y no lo lograba, me frustraba bastante. Y llega un momento que te miran con una cara de dale, no hinches. Claro, y vos decís, no, dale, o sea, tenemos que lograrlo. Al punto tal que después se volvió casi un chiste en casa. Mi esposa, cuando nos íbamos a dormir, me decía, hablame de física si me duermo. Más o menos, ¿no? Ese es como el somnífero que necesitamos para dormir. ¿A vos te pasó algo así también? ¿O? Sí, a mí me pasaba que sí. Bueno, me pasa mucho con mi hija. Me pasaba mucho, o sea, durante la carrera, yo creo que todos, la carrera es un momento así de cualquier disciplina, es un momento de mucha euforia, es como los primeros días de noviazgo, ¿no? Claro. Y todos queremos contar lo que hacemos, y mis amigos me iban a contar, no hinches. Y ahora me vuelve a pasar mucho con mi hija Viole, que me ve la cara. O sea, ella me pide ayuda con matemática, qué sé yo, y en algún momento ella me ve que se me transforma la cara y raja antes de que diga una palabra. Una palabra. Porque sabe que tocó un botón especial. Sí, sabe que tocó un botón y de repente se ve que me ve algo y dice chao. ¿Qué edad tiene Viole? Viole tiene 18. Claro. 18, está terminando la secundaria. Mira. Bueno, y entonces hiciste investigación mucho tiempo y también enseñaste en la UBA principalmente. Sí. Y ahora más recientemente haces esto de difusión o divulgación. Siempre tengo miedo de usar la palabra incorrecta. Hay una cosa, viste que estamos en una etapa que hay que cuidar mucho las palabras. Exactamente, por eso tengo miedo de... Bueno, hay gente que no le gusta el término divulgación
porque yo no sé bien cómo es, pero creo que la etimología de la palabra divulgación viene de transmitir al Del vulgo. vulgo. Ahí Exactamente, está. entonces como que no está bueno. Está bien, podemos tratar de evitarla. Entonces se usa más popularización. También me pasa esto, que yo no soy un especialista, ni me formé, ni nada. Entonces a veces me da miedo, no sé, eso, decir la palabra incorrecta o, digamos, que gente que por ahí se formó más en el tema piense qué está diciendo. Claro. Pero bueno, yo siempre fui medio un intruso en todos lados, así que de vuelta, aprovecho para pedir disculpas a toda esa gente, lo voy a seguir haciendo. Entonces, yo veo que hay gente que usa la palabra popularización. Difusión me parece que está muy bien. Difusión Sí, estás difundiendo. está difundiendo. Es Sí. un poco el punto de vista así aséptico, ¿no? Decir, bueno, Claro. yo estoy difundiendo, que lo Sí. tome el que quiera. A mí lo que no me gusta inclusive de enseñar, difundir, divulgar, popularizar, habla de una relación muy asimétrica, ¿no? De que uno es el que tiene el conocimiento y que imparte ese conocimiento. Es casi dictar cátedra, ¿no? Yéndonos algunas generaciones para atrás. Y hay algo que creo que en todas estas instancias, especialmente en la de enseñar, es mucho más un diálogo en algún lugar, pero inclusive en la de difundir, divulgar o popularizar, o como se diga, hay algo de escuchar también al otro lado, ¿no? Y que no sea un monólogo de cada uno, que todos esos Totalmente. verbos parecen implicar. Bueno, pero la palabra esta que yo creo, me parece que al primero que se le escucha es a vos, es esto de difusión. Bueno, es una palabra conocida, ¿no? Difusión. Y se usa para difundir cosas. Pero, no sé, a mí yo creo que en algo en el diálogo que tuvimos antes de venir, en algún momento yo vi la palabra difusión y dije, mira, me gusta esto. Mira. Y ahora entiendo por qué me gusta, por esto que estás diciendo vos, que es cuando difusión no implica una simetría, es Claro. difusión. O sea, puedo difundir vos, puedo difundir yo, difundir vos, difundimos todos juntos. Fluye para todos y lo que lados. pasa es que fluye. Donde hay La un voy a tomar. gradiente, hay, para hablar de otra palabra técnica, donde hay diferencias, fluye de donde hay más a donde hay menos, sea donde sea, digamos, ¿no? Sí, y la fuente no puede estar en cualquier lado. Claro, sí, eso está buenísimo. Hay algo muy lindo de la UBA, aparte. Nosotros no convivimos en la UBA por diferencia de años, pero por poquito. Pero hay algo muy lindo de lo que se vive en la universidad pública, sobre todo en la UBA, que es la que yo conozco, quizás pasa en muchas otras universidades públicas, de la gente que va ahí, y sobre todo en ciencia supongo que debe pasar mucho, que en general son apasionados. Es gente que va ahí y que le encanta lo que está haciendo. No sé si sigue siendo así, ¿vos lo viviste así también? Yo lo viví así y lo sigo viviendo así. Creo que me parece que es una característica y que pasa en la Facultad de Ciencias Exactas, que es lo que yo conozco, como decís vos, ¿no? Seguramente pasa en otros lados, en muchos otros lados también. Y me parece que es un poco... me sale la palabra sello, pero no es la palabra sello. Es una cosa que tiene un potencial, tiene gran parte de lo que somos como institución, que creo que tiene que ver con eso. Hay algo también de que es relativamente chiquito respecto a si vas a facultades más masivas, si querés, o más populares, como medicina, derecho, o sea, hay ingenierías que tienen muchísimos más alumnos. Acá es casi una comunidad, ¿no? Que se empiezan a conocer todos con todos y que tenemos un poquito la misma locura cuando entramos ahí. Hay algo de reconocerte en esa tribu, ¿no? De gente con algún tipo de... Sí, yo por ejemplo me pasó más, o sea, lo reconozco ahora, lo veo. No me pasó que, como estudiante no me pasó que entré y dije, me reconozco así todos son mis pares. Pero es así, coincido con tu descripción. Bueno, más recientemente te metiste en toda esta movida de crear una nueva carrera que se llama Licenciatura en Ciencia de Datos. Sé que estuvo un equipo el que la armó, etcétera, pero ahora entiendo que estás dirigiendo esa carrera. Contame un poquito qué es esto de crear una nueva carrera. Yo no sabría ni por dónde empezar. Yo tampoco sabía por dónde empezar. Por supuesto, hubo mucha gente involucrada. Había gente que sabía más por dónde empezar y por dónde ir. Willy Durán fue una de las personas que impulsó y que tenía más claro también esto, ¿no? De hecho, el momento en que empezamos a discutir esto, yo era más como una cosa que estaba, déjame con mis papers, déjame con mis teoremas, y yo ni siquiera tenía claro cómo funcionaba, ni siquiera ir al rectorado, a ver Secretaría Académica del Rectorado, sino ni el decanato, o sea, ni siquiera, obviamente conocía el decanato, pero no era saber cómo funcionaba toda la lógica del gobierno de la facultad. Y bueno, sí, un poco con todo esto y con otras cuestiones, conocí mucho más de todo eso en los últimos años. Hacer una carrera nueva y en la UBA a mí me parecía un proyecto espectacular, por eso me subí. O sea, yo estaba ahí con mis papers, Willy hinchaba,
Y en un momento, cuando vi que esto iba a ser que podía ser una realidad, me subí porque me pareció un proyecto espectacular. De a poco se fue dando. De hecho, cuando empezamos a pensar en esto, no estábamos pensando en hacer una licenciatura en ciencia de datos, estábamos pensando en ayornar. La licenciatura en matemática tiene dos orientaciones, una orientación pura, una orientación aplicada, y lo que estábamos pensando era ayornar la licenciatura en matemática aplicada, que hacía mucho que no tenía un cambio de plan, que es una cosa que no suele pasar en exacta, pero me parece que pasa en general en la UBA, que cuesta mucho digamos, actualizar los planes de estudio de las carreras. Es un tema para mí que tenemos que encarar. Resolver de alguna manera. Más de afuera, decir, che, o sea, no decir, che, cambiamos el plan de estudio, sino decir, ¿cómo hacemos para cambiar los mecanismos para que sea fácil cambiar los planes de estudio? Todo el tiempo, no una vez. Entonces hay que cambiarlo, tenemos que cambiar todos los mecanismos para que cambiar un plan de estudio sea fácil. Bueno, cuestión que parte de las dificultades, o sea, parte de las dificultades de hacer el cambio de plan de estudios de la orientación aplicada a la licenciatura en matemática nos llevó a crear una nueva carrera. Claro. O sea, es medio loco, pero terminaba resultando más fácil crear una carrera nueva que cambiar una que ya estaba. ¿Por dónde se empieza esto? Es porque se me ocurre una analogía con una empresa que lanza un nuevo producto, ¿no? Para hacer un paralelo casi irresponsable entre estas dos cosas, ¿no? Una empresa que dice, bueno, voy a lanzar un nuevo producto. Puede empezar porque ve una necesidad en el mercado. O sea, hay gente que quiere comprar algo o quiere resolver una necesidad que no tiene resuelta con los productos que hay ahora disponibles. Entonces uno dice, bueno, voy a hacer algo que resuelva esa necesidad. Esa es una manera. Otro es decir, no, están los ingenieros que tuvieron una idea porque hay una nueva tecnología que permite hacer algo. Entonces vamos a hacer un producto con eso y después vemos a quién se lo vendemos. Y vemos si alguien quiere comprarlo o no. Acá la analogía con una carrera podría ser, bueno, hay ciertas necesidades, por ejemplo, en el mercado laboral. Puede ser un mercado laboral académico, privado, público, lo que fuera, que hoy no están siendo satisfechas por la formación que tiene la gente en la UBA o en las universidades en general. Entonces veo una brecha entre lo que pide el mercado y lo que hoy ofrecemos y lo quiero resolver. Otro es decir, no, están los matemáticos que dicen, no, estamos enseñando cosas viejas, hay que enseñar cosas nuevas, hagamos una nueva carrera, después vemos si alguien se anota y alguien después tiene o no salida laboral con eso o futuro de carrera con eso. Primero, ¿vale esta analogía o no? Y segundo, ¿es así como se piensa esto o nada que ver? No es lo que pasó en este caso. Ajá. Vamos a empezar al revés. Tampoco soy un experto en educación, así que tampoco sé cómo es en general. Pero me encantan los dos extremos que pusiste porque yo veo que pasa eso, ¿no? Que muchas veces, ¿qué pasa? Hay un grupo de académicos que dicen tenemos que crear una carrera de lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, claro. Digamos, sea lo que sea. Y se crean carreras así, se crean posgrados diciendo, che, nosotros esto que hacemos nosotros está buenísimo, tiene que haber una carrera de esto, eso pasa. Existe también el otro extremo, es decir, en general se suele ver más en el ámbito privado eso de decir, che, hay que hacer una carrera de esto porque vamos a tener un montón de estudiantes. En general, en las universidades públicas hay como otras cosas que lideran o que, digamos, que orientan para dónde ir, no tanto ese tipo de cosas. Yo creo que está bueno hacer como una mezcla de todo, pero en el sentido de decir escuchar todo. ¿No? Pero no decir, echamos una carrera porque el mercado pide. No te diría que no es la misión de la universidad. En principio no, pero tampoco vería mal que un poco responda a eso. No es lo que me motiva a mí particularmente, más en una facultad de ciencias. Tampoco me motiva hacer una carrera para decir, che, lo que hacemos nosotros, hay que hacer una carrera con esto. De hecho, yo no soy especialista en datos, o sea, y también un poco me entusiasmó eso, de decir, bueno, vamos a hacer una carrera en la cual... que no es lo que voy a hacer para agrandar mi espacio de influencia con mi subdisciplina. Entonces, yo creo que lo que está bueno es escuchar a todos. O sea, decir, escuchemos. Yo no voy a hacer una carrera para responder a lo que pide el mercado, pero sí quiero escuchar, quiero saber qué pide el mercado. Listo, te escucho, punto. Lo que nosotros veíamos es una gran necesidad. Dos cosas veíamos. Por un lado, una gran necesidad, no solo en el mercado, sino también en los propios laboratorios de la facultad. O sea, de gente que sepa de lo que ahora se llama ciencia de datos, que es, digamos, tengo un problema, que tengo datos para resolverlo y quiero usar típicamente estadística, ¿no? Vamos a empezar a poner nombres. O sea, ya desde antes de que exista el boom de la ciencia de datos, yo desde que entré en la facultad, veo eso, que, o sea, hay una gran
ahí tenemos un déficit enorme de gente especialista en estadística. Ese especialista en estadística, bueno, ahora se ayornó porque está toda la cosa de ciencia de datos. Ahí, digamos, las ciencias de la computación empezaron a jugar un rol muy importante, que entonces hablar solo de estadística es un poco injusto porque hay una nueva disciplina que se nutre mucho de otras cosas, no solo de estadística. Pero bueno, la estadística tiene un rol importante ahí. La computación también tiene un rol importante, hay un montón de otras disciplinas que tienen roles muy importantes. Y gente especialista en eso falta en todos lados, pero en todos lados. Nosotros lo notábamos mucho en los propios laboratorios de la facultad, pero también lo notás cada vez que viene alguien a hacerte una pregunta en las charlas familiares, en las charlas con amigos, que vos ves y aparte porque lo que tiene la estadística es que a mí me sigue pasando hoy en día que es muy difícil. Es muy difícil en el sentido de que es muy fácil llegar a conclusiones erróneas, aún estando muy formado, y lo vemos todo el tiempo, que gente muy formada, estoy hablando de capos de las disciplinas, llegan a conclusiones erróneas porque así es la estadística. O sea, es muy fácil. Ayer me estoy yendo un poco de... Sí. Ayer tuvimos en el departamento de matemática, en el coloquio, vino Andrea Rotnitsky, que es especialista en estadística, en causalidad. Ajá. Y que bueno, que hace poco recibió un premio muy importante por su trabajo. Y la charla, o sea, un poco nos mostró eso, o sea, nos mostró errores que se han cometido como comunidad entera, ¿no? Es muy fácil llegar a conclusiones incorrectas, porque no te diste cuenta que una variable estaba influyendo en otra, y vos pensás que la causa de esto es esta otra cosa, y en realidad no, había una tercera causa y se te pasó, o no te diste cuenta que tus datos estaban sesgados por algún motivo. Es muy fácil. De hecho, yo casi que no hago, práctica real de decir, tengo estos datos, te digo sí, no, o te digo esto es mejor, esto es peor. Un poco por miedoso. A mí me da mucho miedo porque veo que, o sea, sí, la verdad que sí, no me animo. O sea, hay gente que es especialista y yo siempre consulto con gente que tenga mucha más experiencia en el manejo real con datos, ¿no? Bueno, igual el mundo necesita avanzar, ¿no? No podemos esperar a los 4 capos mundiales que sean ellos 4 resolviendo todos los problemas. Claro, aparte el tema de los datos se volvió cada vez más relevante. Me acuerdo cuando yo estaba en la facultad, el tema de datos era cómo diseño un experimento para probar una hipótesis que tengo respecto a cómo funciona el mundo en algún aspecto muy específico, y entonces uno dice, bueno, necesito hacer un experimento, probar tanta cantidad de veces esto o tanta cantidad de veces esto otro para tener suficiente estadística para poder inferir con cierta confianza que mi hipótesis es correcta o incorrecta. Era más o menos así la discusión de cómo pensar en las estadísticas. Lo que siento que fue pasando con el tiempo es que la acumulación de datos que tenemos en el mundo creció de una manera tan bestial que ahora podemos hacer ciencia con los datos que ya hay antes de habernos hecho inclusive la pregunta casi, ¿no? De tremendas bases de datos que estamos generando todo el tiempo y preguntarnos qué nos dicen esos datos, ¿no? Como ordeñar esos datos, sacarle el jugo a esos datos para ver si podemos inferir algo que tenga algún grado de interés para alguna audiencia. Sí, ¿no? Entonces, peligroso eso. Es muy peligroso porque es re difícil. La típica es esto que mencionaste al pasar, que es la gran pregunta de cómo diferenciar entre correlación y causalidad. Por ejemplo. O sea, puede haber dos variables, dos cosas que están correlacionadas, pero que quizás no tienen nada que ver una con la otra, y está lleno de ejemplos divertidos de esto. Me acuerdo uno, lo voy a decir mal, vos quizás lo recuerdes y me corrijas, pero creo que cada vez que Nicolas Cage hizo una película, al año siguiente hubo una crisis económica en Estados Unidos, o algo así. Hay algo así, sí. Algo así. Por ahí la estoy citando mal, pero... Hay una página web entera que se dedica a correlaciones espurias. A publicar este tipo de correlaciones que son algunas que te matás de risa porque decís eso, no sé, creo que hay tipo... Yo tampoco me acuerdo exacto, pero poner eso, ¿no? Cantidad de películas de Nicolas Cage y gente que se muere en una piscina. Cosas de ese tipo. Claro, entonces esas son obvias por lo ridículo, que son correlaciones y no causalidades. Correlación quiere decir que hay dos cosas que suelen pasar al mismo tiempo. Causalidad es cuando una de las cosas
causa la otra, ¿no? Es que que suceda esto, por alguna razón influye en el mundo para que suceda la otra. Eso es lo que llamamos causalidad. Y entiendo que es re difícil diferenciar entre las dos, ¿no? Es súper difícil. O sea, encontrar correlación es súper fácil. Encontrar causalidad es súper difícil. Es súper difícil. A ver, decime un poquito más de eso, así lo entiendo. O sea, si yo tengo dos variables. Sí. Como puede ser, por ejemplo, esa cantidad de películas que hizo Nicolas Cage y cantidad de gente que se muere ahogada en una piscina. Y yo quiero saber si esas dos variables están correlacionadas. Correlacionadas quiere decir, muy a grandes rasgos, que digamos que cuando una aumenta, la otra aumenta, cuando una baja, la otra baja. Entonces, si vos sabés que dos variables les pasa eso, bueno, está buenísimo, porque si vos ves que una sube, podés predecir que la otra va a subir. Si ves que una baja, podés predecir que la otra va a bajar. O podría ser al revés, ¿no? Que estén correlacionadas negativamente, que cuando una sube, la otra baja, al revés. Cualquiera de las dos es igual de informativa. Eso te sirve mucho para predecir. ¿Te sirve o no te sirve? Sirve, sobre todo sirve para predecir, porque si yo tengo dos variables que están correlacionadas, vos tenés la tuya, yo tengo la mía, si la tuya sube, yo sé que la mía va a subir. Sí, hay que ver, porque por ahí fue casualidad lo de Nicolas Cage y las muertes en las piscinas. No quiere decir que la próxima película de Nicolas Cage va... En ese caso, bueno, entonces por ahí es que no están correlacionadas. Por ahí lo que vos encontraste es una correlación espuria. Pero digamos, claro. Ahora, ayer Andrea nos ponía este ejemplo, que es un ejemplo bastante famoso, pero está buenísimo, que decía, vos tenés dientes, el color de tus dientes y el riesgo de tener cáncer de pulmón o desarrollar enfisema. Vos decís, y sí, están muy correlacionadas. ¿Por qué? ¿Pero por qué están correlacionadas? Por el cigarrillo. Claro, exactamente. Porque, entonces, si vos querés saber, si vos querés un algoritmo, si querés, que te saque una foto sonriendo y te prediga tu riesgo de tener cáncer de pulmón, vas a poder hacer uno que funcione muy bien. Va a predecir muy bien eso. ¿Por qué? Porque hay una causa que está atrás, que es el cigarrillo. O sea, si vos tenés dientes, o sea, vos mirás el color de tus dientes, tenés dientes amarillos, y es correcto decir que el color de los dientes correlaciona con el cáncer, con el riesgo de tener cáncer de pulmón. Eso es correcto. Lo que no es correcto es decir que lo causa. Que lo causa, y que entonces vos soluciones el problema pintándome los dientes de blanco. No vas a resolver el problema. Entonces, pero son dos herramientas que las dos son válidas. Obviamente, cuando vos tenés una relación, cuando vos descubrís una relación causal, descubriste muchísimo más que cuando descubriste una correlación. Pero descubrir correlaciones es muy, muy fácil. Y probar una relación causal es muy, muy difícil. Ahora, entonces con las correlaciones vos tenés que tener cuidado porque no es una herramienta que no sirva, recontra sirve. Pero no es lo mismo que vos digas, mira, yo, científico, en mi laboratorio, estoy hace 25 años, se me ocurre que pueda haber una correlación positiva o una correlación negativa entre estas dos variables. Hagas el experimento y veas si hay correlación o no, que salgas a lo pavote a buscar correlaciones por el mundo. Porque si vos salís por lo pavote a buscar correlaciones por el mundo, vas a encontrar un montón de correlaciones en un montón de variables que son espurias. Que son por azar. Es lo mismo que tires 10 millones de veces la moneda y salgas a buscar si encontrás una tira de 10 caras seguidas y vos decís, wow, mira lo que pasó acá, encontré 10 caras seguidas. Y sí, porque tiraste 100 millones de veces la moneda y vas a encontrar eso por todos lados. Claro. Entonces, si entiendo ahí varias categorías. Uno son correlaciones espurias, es decir, en mi historia de datos que tengo, puedo ver que estas dos cosas suelen suceder al mismo tiempo, como lo de Nicolas Cage y las muertes en las piscinas. Esos son correlaciones espurias porque sucedió hasta ahora, pero no hay ningún tipo de lógica por la cual va a suceder hacia adelante. O sea, no hay plausibilidad. Porque la encontraste, es pensarlo como la moneda, ¿no? Si yo tiro una moneda 10 veces y sale 8 caras y vos me decís, no, esa moneda está cargada, está bien. Ahora, si yo tiro 10.000 millones de veces la moneda y vos vas y empezás a buscar y decís, che, mirá, acá salieron 10 caras seguidas, acá pasa algo. Digo, no pasa nada. Era lo que tuvo que pasar eso porque iba a pasar en algún momento. Exactamente. Entonces esas son correlaciones espurias. Después están correlaciones que no son de causalidad porque no es que lo primero causa lo segundo, sino que hay una causa común para esas dos cosas, como el caso del cigarrillo y los dientes más amarillos y el cáncer. Entonces los dientes más amarillos correlacionan con el cáncer no porque tengan una relación de causalidad, sino porque tienen una causa común. Exacto. Ese sería el otro caso, ¿no? Y después están los casos bien claros de causalidad, ¿no? De que A causa B y entonces cuando sucede A es probable que suceda B después. Eso son más o menos las categorías, ¿no? Sí, es mucho más complejo. Yo no soy especialista en causalidad. Hay gente que es especialista en causalidad y es un área que está explotando porque, digamos, es lo que uno quiere, ¿no? Digamos, en muchas cosas uno lo que quiere es eso, encontrar las causas. Para otras cosas no. Para uno, digamos, cuando uno quiere predecir, por ahí se conforma con menos. Claro. Pero... ¿Cómo hacen? Estoy pensando un montón de cosas. Con esto me
me surgen dudas. ¿Cómo hace? Ahora hay mucha gente, está de moda el data mining, que es agarrar grandes repositorios de datos y tratar, como decíamos antes, de sacarle valor de alguna manera. Y entiendo que mucha gente busca correlaciones entre esos datos, trata de buscar en distintas variables y ver si hay correlaciones y con eso tratar de predecir qué va a pasar a futuro en un mercado, en una población o en lo que fuera. Pero tiene este gran problema, que lo que encontrás son correlaciones y nunca sabes si son espurias o causales, ¿no? Sí, bueno, hay que hacer, digamos, son cosas que hay que hacerlas con cuidado, que, o sea, por eso, digamos, yo te insisto, yo no me considero especialista en el tema. Bueno, uno tiene, o sea, hay herramientas, hay mucha teoría de hecho, hay especialistas. Uno puede hacer las cosas bien o puede hacer las cosas mal. Insisto, yo creo que lo más común es hacerlas mal. Claro. Pero no lo digo despectivamente, digo que es lo que me parece que en general son problemas difíciles. Son problemas difíciles. Es muy fácil pisar el palito. Eso, y entonces, bueno, son cosas que hay que hacerlas con mucho cuidado. Mucho cuidado. Y bueno, por eso creo que es importante la carrera esta que estamos haciendo para formar gente que digamos, que esté de vuelta. Digo, no es que vamos a formar gente que no va a cometer errores. No, vamos a formar gente que va a cometer errores, pero bueno, al menos menos. Claro, y va a tener criterio, por lo menos. Y va a tener criterio y por ahí y va a saber a quién preguntarle, o por lo menos le va a sonar la cosa de decir, che, acá hay algo que huele mal, esto me suena que no. Entonces, bueno, eso es un poco la idea. Entiendo que en el arranque de la carrera le está yendo bien, en el sentido que mucha gente quiere hacerla, ¿no? Hay gente que se está anotando. Tenemos un montón de, sí, tenemos mucho más de lo que nos hubiésemos imaginado. Se anotaron este año, se anotaron en el CBC, se anotaron más de 600. Wow. Y en la Facu entraron 300, alrededor de 300. El CBC, para lo que nos está escuchando desde otros países o de otras latitudes, es el ciclo básico común, ¿no? Ciclo básico común. Que es el primer año de la universidad en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, que es algo bastante común entre distintas carreras. Tiene materias en común, materias ya de la carrera, y después se sigue con el resto. Entonces, ¿cuántos dijiste que hay en el CBC en el primer año? No, en el segundo año. En el primer año no me acuerdo cuánto entraron, pero en el segundo, este fue el segundo año, se anotaron más de 600. Es un montón para una carrera de ciencias exactas que en general son decenas o 100 o 150, digamos. Y que si algún chico de 18, 17 está escuchando esto y está tratando de decidir, ¿qué le podrías decir respecto a esta carrera como para ver si es la carrera que podría o querría seguir? Si le gusta la matemática, si le gusta la computación y le gustan las cosas que tienen que ver con datos, listo. O sea, si le gustan esas tres cosas, yo diría, listo, o sea, ya está. ¿Por qué digo eso? Porque primero que no hace falta más, ¿no? O sea, pero te tienen que gustar esas tres cosas, porque es una carrera que vas a tener que dedicarle mucho tiempo a estudiar matemática, mucho tiempo digamos, a involucrarte con cosas que tienen que ver con ciencia de la computación y mucho tiempo a cosas que tienen que ver con datos. Pero uno cuando elige una carrera, como que está la parte de, bueno, de estudiar, te tiene que gustar estudiar y después uno piensa que va a ejercer de eso, ¿no? Más allá de que por ahí, yo tiendo a restarle peso. Para mí no es tan importante, no hay que pensarse tanto a futuro, porque después la vida te lleva por un montón de lugares y el mundo cambia. A mí me causa gracia cuando la gente se define por su carrera de grado, ¿no? Claro. O sea, para mí la carrera de grado está bien. Cuando vos tenés 25 años está bien definirte por tu carrera de grado, pero no sé, cuando uno tiene 40, 50, es una parte chiquita de tu vida, la carrera de grado. Pero de vuelta me estoy yendo de tema. Volvemos a lo tuyo. Hay carreras, vos decís, por ejemplo, medicina, ¿no? Que la gente te dice, no, a mí me encanta estudiar medicina, pero yo no quiero saber nada de ejercer porque, qué sé yo. Yo creo que si uno se forma en esta carrera, o sea, uno lo que va a terminar sabiendo, y un poco nosotros como la pensamos, uno lo que termina sabiendo es mucha matemática, mucha computación, mucho de datos. Hay una idea, hay casi unos memes, me sale decir, son unos dibujitos que andan dando vueltas que definen la ciencia de datos con los diagramas de Venn. Viste que están los de A2, que te intersecan A2, y están los de A3, que son los más difíciles. Bueno, hay muchos memes de eso, ¿no? De que entonces, para la ciencia de datos, no es un chiste, es posta. Digamos, de un lado está estadística, matemática, en uno de los circulitos, en el otro está computación, y en el tercero un dominio específico, un problema de un dominio específico, que puede ser un problema de un negocio en particular, de una industria en particular, o puede ser un problema de biología, o de un área muy particular dentro de la física. Vos tenés una pregunta de un dominio tan chiquito, o sea, tengo mi pregunta. Tu pregunta típicamente pertenece a un dominio que no es ni la computación ni la matemática, pertenece a un dominio específico, ¿no? Por ejemplo, quiero saber qué es lo que produce el cáncer de pulmón.
Es una pregunta de salud, por ejemplo. Bueno, en la intersección de esas tres cosas, ahí está la ciencia de datos. Como que están esas tres patas. Es una pata de matemática o de estadística, una pata de computación y un dominio específico, un propósito específico. Entonces, eso hace que vos después, o sea, vos decís, me imagino a alguien que está dudando, ¿no? Dice, no, a mí sí, matemática me gusta, computación está todo bien, los datos me gusta, dicen que te van a pagar buenos sueldos, no me molesta que me paguen buenos sueldos, ahí está todo bien, pero a mí me apasiona también la música, o me apasiona el hockey, o me apasiona, la verdad, todo lo que tiene con salud pública, o las políticas públicas en general. Y bueno, perfecto, está genial, porque y ni siquiera hace falta que definas ahora tu segunda pasión. Me encantó eso. Como que es una carrera ideal para mezclar más de una pasión, porque vos podés ir a juntar esas cosas y la segunda pasión puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. Es genial, porque no se me ocurre ninguna otra carrera donde pase algo así, ¿no? En el cual puedas unir casi cualquier pasión con esa carrera. Obviamente, haciendo lo que fuera, podés hacer derecho y hacer derecho de familia o derecho comercial o derecho civil o lo que fuera. O derecho de, sí, no sé, trabajar en la FIFA porque te encanta el fútbol. Claro, pero es un poquito más, entre comillas, tirado de los pelos. O sea, es casi un... En esto es fundamental. Es decir, vamos a usar datos para resolver problemas y los problemas pueden ser en cualquier área del quehacer humano, ¿no? Sí. Y hay muchas en donde, digamos, aparte, y agregarle a eso que estamos haciendo algo, digamos, nuevo, ¿no? Algo que está creciendo. A mí me parece genial eso, porque entonces hay como un montón de espacio en todos lados, hay un montón de espacios a llenar, a ocupar. Entonces, como que nada, por ahí, qué sé yo, no sé, hay un montón de disciplinas en donde hay mucho por hacer. En casi todas hay mucho por hacer con el tema de datos. Uh-huh. Entonces, también eso, ¿no? O sea, uno puede... Si uno viene con su pasión y dice, no, yo me voy a formar y voy a llevar esto ahí, y realmente, o sea, en el mundo de la música, en el mundo del cine, por poner cosas que uno se imagina menos, ¿no? Que un científico de datos tenga algo para hacer, no, hay en todo. ¿Cómo atraviesa todo esto la inteligencia artificial? Hasta ahora no mencionamos la inteligencia artificial, pero entiendo que se está metiendo cada vez más en tratar de... Eso, analizar datos, sacarle valor a los datos y trabajar con eso. Sí, o al revés, ¿no? O está bien lo que dijiste vos, también lo puedes decir al revés, como que esta cosa de la ciencia de datos que creció tanto, se metió en la inteligencia artificial y está dando respuestas. Siempre está esa cosa, hay mucho como confusión de qué es inteligencia artificial, qué es machine learning, qué es estadística, cuál es la diferencia entre las tres. Y la inteligencia artificial en principio es una cosa que, si uno va a la definición pura de inteligencia artificial, no es algo que tenga que ver con datos a priori, ¿no? O sea, uno dice, bueno, uno se imagina más o menos, estaba la definición de Turing, que es decir, bueno, hay inteligencia artificial cuando yo interactúo con una computadora y no puedo distinguir si lo que tengo es una computadora o un humano. Hasta ahí. O sea, uno podría tener un programa de computación que tenga un montón de reglas lógicas que te dice, si te dice esto, hace lo otro, perfecto, no hay nada de datos. ¿Qué pasa? Una forma de generar un algoritmo de inteligencia artificial es llenándolo de datos. Es decir, mira, te doy un montón de datos de cómo reacciona gente, por ejemplo, ante diferentes cosas, y ahí aprende para reaccionar. Que, digamos, incluso, por ejemplo, lo que hace cuando tenemos a Siri, por ejemplo, digamos, nos responde bien. No es que tiene un algoritmo que le dice, mira, si te dice esto, contestale esto, si te dice esto, contestale esto, sino que dice, bueno, junto un montón de datos, de respuestas, etc., y lo armo con eso. Entonces, lo que pasó es que, digamos, que la estrategia de generar inteligencia artificial a partir de, o sea, con datos, o sea, con lo que se suele decir machine learning o aprendizaje automático, es como que terminó copando, o sea, como que no sé exactamente qué porcentaje de la inteligencia artificial se hace con machine learning hoy en día, pero me imagino que debe ser el 99%, no es una cosa así. Por ahí, perdón si estoy diciendo algo mal, como que pasó a ser la herramienta más importante dentro del área de inteligencia artificial. Uh-huh. Y está medio confundido, uno no sabe, ahora está tan confundidas estas cosas que ahora uno no sabe si es que si la ciencia de datos está aportando a inteligencia artificial o la inteligencia artificial está aportando a ciencia de datos. Bueno, son distintas formas son cosas que tienen mucho en común, pero no son exactamente lo mismo, son cosas distintas. Uh-huh. Y esto se refiere en general a la inteligencia artificial específica, ¿no? De un área específica que aprendemos a jugar mejor al ajedrez o al Go, o Siri te responde cuando vos le hablás. Después está la inteligencia artificial general, que esa es esa ambición de ver si podemos crear algo
que piense como nosotros, es decir, que pueda enfrentar un problema sin haber sido entrenados necesariamente para resolver ese problema. ¿Eso también o eso está muy lejano todavía en el futuro? Es ciencia ficción. No soy especialista. No sé. Eso me encanta de los científicos, que llega un momento que dicen, mira, acá no quiero seguir más, pues no... No, qué sé yo, tengo mis ideas, pero claro, bien. prefiero no hacer declaraciones. Está buenísimo. En el área de difusión, digamos la difusión de la ciencia, si te gustó esa palabra, ¿en qué andás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora estamos en plena preventa de un libro. Yo te regalo un teorema. Se llama Te regalo un teorema, que sale por Tanta Agua Editores, que me tiene súper contento, súper entusiasmado. ¿En qué consiste el libro? ¿Qué hace? Mira, es un libro que... Ahora te cuento. Estoy trabajando... Están por salir 2 libros. Ese ya está en preventa y hay otro, que es otro libro en el cual yo venía trabajando. Yo venía trabajando en un libro. Y en el medio empecé a usar Twitter. Y justamente por otras razones. Empecé a usar Twitter porque estábamos discutiendo la carrera y yo dije, che, la verdad que estaría bueno poner todo lo que se está discutiendo la carrera en Twitter para que esté ahí la discusión abierta y que todo el mundo pueda opinar y que no nos pase que el día que lleguemos a presentarlo al consejo directivo nos digan, che, pero esto no tuvo una discusión amplia, y con razón. O sea, entonces dije, bueno, que se dé la discusión amplia, y dije, y la verdad que yo ni sabía de la existencia de Twitter. Sabía de la existencia de Twitter, tenía mi cuenta de Twitter, no usaba Twitter, no sabía cómo funcionaba, nada. Digamos, bien usada es una herramienta espectacular, sobre todo para esto. Si uno quiere tener discusión amplia sobre un tema, por ejemplo, una nueva carrera que está creando, me pareció un lugar espectacular y dije, bueno, vamos a llevarlo ahí. Y así, o sea, empecé a usar Twitter. Y agarré un día y dije, bueno, voy a poner un teorema. No sé, había un día que... Había un hecho político así, viste, esos días densos. Ahora pasa cada vez más seguido de tener días densos políticamente. Pero en esa época no pasaba tan seguido. Estaba todo muy denso. Y yo dije, vamos a poner un teorema para descomprimir. Y puse, che, teorema, demostración. Y recontra aprendió. Entonces, la semana siguiente dije, bueno, vamos a poner otro teorema. Y empecé a poner teoremas. Y después de un tiempo le pusimos un nombre y le pusimos te regalo un teorema, que era una frase que teníamos de hace rato que la pensábamos para otra cosa. En el medio apareció también, vos lo debes saber mejor que nadie, la charla TED de Edu, de regalar Eduardo teoremas. Eduardo Sáenz de Cabezón, que es uno de los prologuistas del libro. Le pedimos que lo prologue a él y a Alicia Dickenstein porque era como cantado, que tenía que ser él. Bueno, cuestión es que empezamos con los regalos de teoremas por Twitter y se fueron acumulando los teoremas y se acumulaban los teoremas y se acumulaba tipo Forrest Gump, la gente que iba siguiendo, ¿no? Claro. Mira, para los que nos están escuchando y no saben qué es un teorema, ¿qué es un teorema? Empecemos por ahí un segundo para no perder a nadie. Compren el libro. Hay como, debe haber como 5 páginas dedicadas del libro a qué es un teorema. Es una pregunta difícil. Pero vamos a tenemos tiempo, ¿no? Vos me dijiste que tenemos tiempo. Hay una definición de Wikipedia, ¿no? De qué es un teorema, que es, digamos, un teorema es como una verdad lógica que se deduce a partir de axiomas o de otros teoremas que se probaron anteriormente. No dice mucho lo que acabo de decir, ¿no? Pero uno se imagina, uno empieza con unos axiomas que dice, bueno, esto es cierto, considero estas axioma cosas. Es eso, son cosas que damos por ciertas sin necesidad de probar. Esa es la definición de axioma. Sí, yo digo tuk. Por ejemplo, yo puedo decir 0 es igual a 0 y lo tomo como un axioma, por ejemplo. Sí, ese, bueno, como que está bien, podría ser, es medio tautológico eso, pero, bueno, pero digamos, uno están los axiomas, por ejemplo, de Euclides, la geometría euclidiana, que yo ahora no me los acuerdo, pero esta cosa, bueno, estaba el axioma de las paralelas, ¿no? Que decir, no voy a decir una barbaridad, no creo que diga nada. Tenés axiomas de la geometría, de la geometría euclidiana. Decís lo que es un punto, qué pasa cuando tenés un punto y una recta, decís cosas. Y a partir de ahí empezás a deducir. Entonces, deducís usando la lógica, ¿no? A partir de la lógica, decís, bueno, si esto es cierto y esto es cierto, esas dos cosas implican que esto otro sea cierto. Felicitaciones, tenés tu primer teorema. Ahora después decís, bueno, si esto es cierto y esto es cierto... ¿Qué más es cierto? ¿Qué más es cierto? Entonces uno puede empezar a generar teoremas. Entonces, ¿cómo se generan los teoremas? Estoy haciendo una cosa muy fría que ahora casi que le vamos a tirar basura todo lo que estoy diciendo, pero está bien hacerlo.
decir, bueno, empiezo a construir, ¿no? O sea, con teoremas, tengo un teorema, con los teoremas y los axiomas, construyo nuevos teoremas y con esos teoremas, nuevos teoremas. Y es simplemente eso, es a partir de teoremas que tengo, uso razonamientos lógicos y obtengo nuevos teoremas y así se va construyendo toda la matemática. Perfecto. Definición de teorema, definimos teorema. Yo creo que un teorema es muchísimo más que eso. Yo digo, o sea, decir que eso es un teorema es como decir que el Quijote es un montón de palabras, que es un montón de letras que forman palabras, que después forman oraciones, que forman párrafos y al final tenés un libro. El Quijote. Tenés el Quijote. Si yo te digo que eso es el Quijote, te estoy cagando, ¿no? Claro. No te estoy diciendo todo sobre el Quijote. Es mucho más un teorema, es muchísimo más. O sea, si vos me decís de qué se trata la matemática, yo te podría decir, bueno, la matemática se trata de hacer teoremas. Es una posible respuesta que tampoco te está ayudando. Después vamos a ver de qué trata la matemática, pero digamos, yo creo que los teoremas es la forma que encontramos en matemática, es una de las formas, entre otras cosas, ¿no? Que es un teorema. Es una forma que encontramos para acomodar todo nuestro conocimiento. Es una forma que nos queda muy bien para acomodar el conocimiento, organizar el conocimiento. Es decir, bueno, esto ya lo sabemos, tu teorema, bien, ya está, tema cerrado, le ponemos el sello, ya estamos tranquilos, sigamos. Y entonces cuando tenemos, es una buena forma de organizar nuestro conocimiento. Regálame un teorema. Así. Mira, bueno, hay uno que es fácil, que de hecho es el primer teorema del libro, que es el teorema de Euclides, que es que hay infinitos números primos. Es un teorema que Infinitos números hay primos. infinitos números primos. También tenemos los números enteros, 1, 2, 3, 4, números naturales, si querés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 y así siguiendo. Seguís diciendo. Hay algunos números que podés dividirlo, por ejemplo, al 10 lo podés dividir por 5 y te da 2. Pero al 5, por el único que lo podés dividir para que te dé un número entero, es por 5 o por 1, nada más. Entonces el 5 se llama primo. El 5 es primo. El 10 no es primo porque también se puede dividir por 5 y por 2. Se puede dividir por 5 y por 2. Los números que los puedes dividir por algún otro número que no son ni el 1 ni sigo mismos, les decimos que son primos. Entonces el 1, el 2 es primo, el 3 también, el 4 no, porque se puede dividir por 2, y ya ninguno de los pares va a ser primo porque se pueden dividir por 2. Entonces, digamos, el 5 es primo, el 6 no, porque se puede dividir por 3, y así siguiendo. El 13, el 11, el 13, el 17 son primos, pero el 12, 14, 15 no, porque pueden dividirse. Bien, ahí tenemos los primos. ¿Y entonces qué dice este teorema? Entonces ahora uno se puede preguntar si en algún momento se terminan los números primos o si siempre va a haber un número primo más. Ok, entonces la pregunta es esa, es el desafío. Nuestros oyentes ahora pueden poner pausa y pensarlo. Antes de escuchar la respuesta a este problema, la pregunta es si se acaban los números primos o si hay una infinidad de números primos, o dicho en otras palabras, si hay números primos tan grandes como querramos, que es equivalente, creo, a decir lo otro, ¿no? Es exactamente lo mismo. Bien, pongan pausa, piensen un ratito y ahora sigamos, dale. Bueno, entonces diría que es una buena noticia, es que hay infinitos números primos. Hay infinitos. No se nos acaban. No se acaban nunca. Ok, y lo que hace este teorema es probar eso. O sea, lo llamamos teorema porque tenemos una demostración matemática de ese hecho, ¿no? O sea, entonces, cuando uno tiene una demostración, tiene un teorema. Claro. Y vos decís que hagamos una demostración en vivo de que hay infinitos números primos. Sí, creo que sí. Suponete que hacemos lo siguiente. Supongamos que no, que es una estrategia clásica de demostración. Supongamos que no hay infinitos números primos. Pero esto que acabas de decir es súper importante, porque la gente que está metida en ciencia, específicamente en matemática, lo conoce muy bien, que es la demostración por el absurdo, que es lo que vas a hacer ahora. Sí, hay pequeñas sutilezas de diferentes cosas, pero esencialmente esto en general se articula como acabas de hacer vos. Es decir, yo quiero probar que hay infinitos números primos. Entonces, empiezo diciendo, supongamos que no, y veo si llego a una contradicción, que quizás es lo que estás por hacer vos, ¿no? Ese sería el tipo de demostración que estás haciendo. A ver, dale. Bueno, entonces, vamos a suponer que no hay infinitos números primos. Hay una cantidad finita. Vamos para hacerlo más fácil. Supongamos que los únicos números primos que hay son el 2, el 3 y el 5. 2, 3 y 5. Vas a ver que yo voy a hacer un razonamiento que voy a decir, supongamos que son 2, 3 y 5, pero el razonamiento que voy a hacer no va a usar el hecho de que son 2, el 3 y el 5. Si hubiese 800.423 números primos y vos tenés la lista, puedes hacer exactamente el mismo razonamiento que voy a hacer yo. Bien. Pero vamos a suponer que es 2, 3, 5.
Entonces yo lo que voy a hacer es construir un nuevo número primo, que no va a ser ni el 2, ni el 3, ni el 5. Ok. Si yo hago eso, y te digo que esto lo puedes hacer con cualquier cantidad, estamos, porque yo te estoy mostrando que cada vez que vos tenés una lista finita de números primos, yo te puedo traer uno que no está en esa lista. Bien. Entonces, voy a construir un número que no va a ser ni el 2, ni el 3, ni el 5. Entonces, ¿qué hago? Hago 2 por 3 por 5, los multiplico. 2 por 3, 6 por 5, 30. 2 por 3, 6 por 5, 30. Le sumo 1. 31. 31. Yo digo que ese número tiene que ser primo. El 31 es primo. Espero que el 31 sea primo. Porque, es primo. es un debut de esta demostración hecha así, pero creo que estamos bien. El 31 es primo. ¿Por qué es primo? Pero no queremos usar el hecho de que es el 31, ¿no? O sea, Claro. quiero hacer un razonamiento que sea general. Bueno, yo digo que si multiplico todos los números y le sumo 1, ese no puede estar en la lista porque es más grande que todos los de la lista. Bien. Así que en la lista no está. 31 claramente no está en esa lista. Ahora, si yo a este número, que era 2 por 3 por 5, el 31, le resto el 30, que era el otro antes de sumarle 1, lo que tengo es 1. ¿Está bien? Entonces, si mi número, el 31, no es primo, es divisible por alguno de los primos que ya están en la lista. O sea, 31 es divisible por el 2, el 3, el 5. Y en el otro que multipliqué a 2 por 3 por 5 también es divisible por un número primo. O sea, los dos números son divisibles por un número primo. La diferencia tiene que ser divisible también por ese número. Pero la diferencia da 1. 1 no es divisible por nadie. Bien. Listo. Está bueno. Entonces ahí lo que hiciste es me diste una receta para si alguien me dice, no, los números primos son finitos, yo le digo, bueno, dame la lista de esos números primos y tu receta me ayuda a construir un número que puedo demostrar que no está en la lista que me dieron y que es primo. Exacto. Entonces llegó a esa contradicción que me demuestra que en realidad hay infinitos números primos. Exacto. Espectacular. Bueno, está genial. Y otra de las cosas en las cuales los números y los datos y la ciencia de datos están muy fuertes es en el deporte, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que fueron transformando el deporte, muchos deportes, gracias a los datos. Empezó con el béisbol. Por ejemplo, el béisbol lo que tiene, que es muy popular en Estados Unidos, es que tiene un montón de información. Y hay películas enteras de gente que era buena en hacer datos sobre el béisbol y ayudar a entender qué jugador iba a valer más o menos y ese tipo de cosas. Y eso empezó a popularizarse en otros deportes. En general el fútbol es un deporte en el cual había menos datos históricamente porque era más difícil de cuantificar la acción de un jugador, ¿no? Bueno, puedes decir cuántos goles metió, cuántos pases buenos hizo, pero no mucho más. Pero ahora con la inteligencia artificial y un montón de cosas más y los registros de los partidos, hay mucha información. Y ahora se puso de moda con el Mundial y con un montón de cosas más de tratar de encontrar correlaciones, como decíamos antes, algunas espurias y otras quizás no, respecto a qué probabilidad hay de que cierto país gane el Mundial o que pasen ciertas cosas, ¿no? Al punto tal que hay inclusive comerciales de televisión que hacen una parodia de eso, llevándolo al extremo de que alguien nació en Capricornio, entonces algo va a pasar, ¿no? ¿Estás metido en esas cosas? ¿Te interesan? ¿Te parecen divertidas? ¿Cómo lo ves? Bueno, estamos dando junto con Walter Sosa, un curso en Baikal, estamos dando, que empezó ayer y tiene... Bueno, ayer no sé cuándo será, sí, perdón. Bueno, hay un curso en Baikal que ocurre en algún momento del tiempo sobre el Mundial y la matemática. Y nos estamos divirtiendo, ya tuvimos una de las clases. No vamos tanto por el lado... Bueno, Walter es más especialista en estadística. Estamos hablando de Walter Sosa Escudero. Exacto, él es especialista en estadística. Yo no, yo me declaro probabilista. Y entonces, más que ir a esta cosa de decir, bueno, vamos a analizar todos los datos para ver vamos a hacer un curso en donde les vamos a decir quién va a ganar el Mundial, que sabemos que eso no podemos hacerlo. Lo aprovechamos más como usar el Mundial, que es un poco lo que hago yo cada vez que aviso acá a todo el mundo, cada vez que escuche una charla mía sobre determinado tema que le parece, yo lo que hago es, digamos, uso de excusa ese tema para hablar de matemática, que es lo que sé. O sea, digamos, claro. Una de las pocas cosas que sé es de matemática. Entonces estamos aprovechando el Mundial y las cosas que aparecen alrededor del Mundial, todas las que mencionaste vos, para hablar un poco de estadística, que es el tema de Walter, y probabilidad, que es mi tema. Entonces aparecen esas cosas que decir, bueno, esto de apareció la publicidad esta, ¿no? Del 80, todas las cosas que pasaron en el 86, que si Canadá jugó, que si el presidente tenía bigotes. Entonces, hay una cosa que es súper divertida, que es que, bueno, ciertamente es parodia eso, ¿no? Y no vamos a decir, están diciendo, ok, no es, porque todos sabemos que no es. Pero hay una pregunta atrás de eso que me parece una pregunta que es súper válida, que es,
a nosotros todo el tiempo nos pasan cosas que nos llaman la atención. Va, todo el tiempo. Cada tanto nos pasan cosas que nos llaman la atención, ¿no? Soñamos con una persona que hace 10 años que no la vemos y damos vuelta a la esquina y nos la encontramos. O vamos a una reunión y nos damos cuenta que tenemos entrada para el recital de Coldplay el mismo día. Y bueno, eso ahí no parece tanta casualidad, pero suponete que estuvieran numeradas y que tenemos el mismo número, cosas así. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hace uno para saber si realmente está pasando algo extraordinario o no? Y como que siempre nos quedamos en esa, ¿no? O sí es una señal divina o no es una señal divina, y en realidad lo que está bueno es decir, bueno, espera, estudiémoslo científicamente, o sea, es una pregunta válida, ¿no? O sea, digamos, si yo sueño con una persona y salgo al día siguiente y me la cruzo esa persona en la calle, ¿qué pasó? Es una pregunta válida. ¿Y cómo hacemos para abordarla científicamente? Para ver si hay... Bueno, hay que plantear un marco en donde uno diga, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra eso? Es sutil porque, digamos, hay que hacer la pregunta correcta, ¿no? Pero uno dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que pase lo que pasó? Y vamos a ver si esa probabilidad es 0,000001 o un medio, por ejemplo, ¿no? Pero puede ser que sea muy chiquitita la probabilidad y que haya sucedido igual. Bueno, por eso hay que hacer la pregunta correcta. Si vos me decís, yo te digo, si vos me decís, digamos, si yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de que alguien gane la lotería mañana? Es uno, ¿no? O de que alguien la va a ganar. Claro. Ahora, si vos me decís, ¿cuál es la probabilidad de que la gane la persona que la ganó? Bueno, esa es bastante baja, ¿no? Pero la ganó. Pero la ganó, por eso digo. Entonces, si viene alguien y dice, me gané la lotería, esto es una señal divina, y yo te digo, no. Bueno, no es una señal divina, porque si te haces la pregunta de cuál era la probabilidad de que yo gane la lotería, te estás haciendo una pregunta incorrecta. La pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de que alguien gane la lotería? Y justo te tocó, vos tuviste suerte. Claro, pero a alguien le tenía que tocar. Pero uno puede calcular, o sea, suponete que la probabilidad de que ganar la lotería era 0, no sé, por alguna razón, un juego más complicado, que no era tan obvio que uno gana, ¿no? O sea, que, digamos, estamos pensando en una lotería en donde se venden números y se sortea uno de los que se vendieron, es obvio que alguien gana. Imagínate algo que está intermedio, donde no es obvio que alguien gana, pero que sí es probable que alguien gane, y al final pero las posibilidades son muchas, como puede ser, por ejemplo, un mundial, claro. ¿No? O sea, cada equipo tiene probabilidad baja de ganar, pero alguien lo va a ganar. Y así con los eventos que nos pasan en la vida, esta cosa suele estar atrás todo el tiempo, ¿no? Que confundimos le pasó a tal persona con a alguien le tenía que pasar. Claro. Y la otra que confundimos es que prestamos mucha atención a esas cosas de baja probabilidad que nos sucedieron a nosotros e ignoramos todas las demás cosas de baja probabilidad que no nos sucedieron. Y decimos, qué loco que me pasó a mí esto. Bueno, pero alguna de las... O sea, cada una tenía baja probabilidad, pero que te pase alguna, tarde o temprano te va a pasar, digamos, ¿no? Entonces, a una le prestamos atención y a otras no. Pero hay una de todas estas que yo no termino de entender, y es el hecho de que la probabilidad de que aparezca la vida en la Tierra es baja, pero apareció. Y esa no, es como que me cuesta todavía entenderla. Esa, no voy a hacer declaraciones tampoco, porque no soy especialista. Pero sí, hay algo ahí dando vueltas. Porque no tendría por qué haber pasado y pasó, digamos, a pesar de ser un evento de baja probabilidad. Sí, no voy a hacer declaraciones. Sí, hay gente que habla ahí sobre el principio antropocéntrico, que entiendo que dice, bueno, te estás haciendo esa pregunta porque justamente estás en el planeta donde esto pasó. Sos el que te ganaste la lotería de todos esos que podrían haberse ganado la lotería, ¿no? Ese sería me parece un argumento válido ese. Pero también eso, entras en un terreno de discusión, porque como que no es obvio. O sea, si vos me decís, por ejemplo, esto de recién, ¿no? Como que dijimos, bueno, es obvio que la pregunta correcta es cuál es la probabilidad de que alguien gane la lotería y no cuál es la probabilidad de que vos ganes la lotería. Pedime ¿Cuál es la pregunta para esto? Al revés, pedime que te explique por qué una es la pregunta correcta y la otra no. Ahí ya se vuelve más complicado. Es más difícil. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo cuál es la cosa, pero digamos, no es que yo puedo demostrar, y en situaciones más complicadas empieza a haber discusión sobre cuál es la pregunta correcta, porque sobre todo el gran problema es que nos hacemos la pregunta después de que pasó, ¿no? Claro. O sea, porque esa es la gran cuestión de lo que como que ya todo empieza a ser pantanoso. Cuando uno se hace la pregunta antes de que pase, cualquier pregunta es válida. O sea, cualquier pregunta es válida. Y está todo bien. O sea, de lo que va a pasar. La pregunta cuando hacemos probabilidades de
que hubiera... volvemos al tema de las correlaciones, ¿no? Porque vos te estás haciendo una pregunta porque viste lo que pasó. Claro. Entonces ya tu pregunta ya no es una pregunta que te hubieras hecho antes de esto. Claro. Entonces, está sesgado. Es como la misma cosa de decir, digamos, yo me hago la pregunta de si esta correlación es posta o no, o si salgo a buscar correlaciones y cuando hago correlaciones digo, a ver, veamos si esta correlación está. Claro. Y, o sea, vos decís que tu especialidad es más en la probabilidad, no en la estadística. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Siempre me mareo. Probabilidad, uno lo que hace es, digamos, yo pongo un modelo, tenemos que explicar qué es un modelo también, ¿no? O sea, digamos, yo hago supuestos sobre determinadas cosas y sobre eso empiezo a inferir probabilidades, ¿no? Digo, por ejemplo, los famosos modelos de la mecánica estadística, o lo que hizo Einstein con el movimiento browniano, que dijo, o sea, Einstein hizo un argumento que después le sirvió a Perrin para demostrar la existencia de los átomos, las moléculas, etcétera, que él dijo, bueno, supongo que yo pongo una particulita de polen era en ese momento, pero pongo una partícula de algo en agua y uno empieza a ver que flotando en el agua. Sí, en un espejito de agua, Sí. le pones una partícula y lo que pasa es que esa partícula se empieza a mover, aunque no haya ninguna fuerza a priori actuando sobre ella, entre comillas, se empieza a mover. La explicación que conocemos ahora de eso es porque se mueve por los choques con las moléculas de agua. Entonces, ¿qué hizo Einstein? Dice, bueno, asumió un modelo, de decir, bueno, con probabilidad un medio le pega de este costado y se va para allá, con probabilidad un medio le pega de este costado y se va para allá. Bueno, sobre ese modelo calculó cosas, etcétera, ¿no? Eso yo lo pondría en el ámbito de la probabilidad. Claro, y dijo, vayan a medir esto y van a ver qué, y entonces la gente midió eso y comprobó que efectivamente... Sí, porque aparte lo que hizo Einstein fue no solo, o sea, dijo un medio, pero haciendo ese modelo de un medio, calculó cuánto se debería desplazar la partícula en un periodo de tiempo como función de determinadas cantidades, entre otras, la cantidad de moléculas por unidad de materia. Y hicieron el experimento y dio. Y entonces dijeron, está bien, esto es así. Eso para mí está todo dentro del ámbito bueno, es un problema físico pero imagínate lo mismo aplicado a un problema de cualquier otra disciplina. Estamos en el ámbito de la probabilidad, que es que yo pongo un modelo, calculo probabilidades, calculo la probabilidad de ver esto, de ver lo otro, el desplazamiento medio, etc. Cuando uno hace estadística, típicamente es al revés lo que uno tiene, que es, yo tengo un fenómeno, veo los datos, o sea, tengo datos. Lo que hizo Einstein, yo asumo. Y ahora lo que me pregunto es, ¿quién habrá sido el modelo que generó estos datos? Ah, ok. Y a eso se le llama estadística. Pero más allá de eso, digamos, en general hay métiers diferentes, ¿no? O sea, la estadística también tiene muchos aspectos, ¿no? Está la estadística matemática, que es gente que hace investigación en matemática para desarrollar metodología estadística. Gente más estadística que hace metodología estadística, que es para resolver problemas como el que te acabo de decir, que es que tengo los resultados de un experimento y quiero entender el proceso que lo generó. Y gente que se dedica a usar la estadística, ¿no? En diferentes disciplinas. En economía se lo suele llamar econometristas. A veces se lo llama epidemiólogos en salud. En salud, pero aunque es mucho más amplio. Pero después, digamos, hay diferentes personas que usan estadística de determinada manera, pero incluso la parte de estadística matemática, un poco la motivación es esa, es desarrollar metodología matemática para responder a esa pregunta, que es, observo un fenómeno y quiero entender quién es el procedimiento que generó ese fenómeno. Está muy interrelacionada, ¿no? Porque hay un ida y vuelta todo el tiempo. Una de las ocasiones en las que usamos bastante la palabra probabilidad en la vida diaria es cuál es la probabilidad de chaparrones mañana, ¿no? Está el tema del pronóstico del tiempo, que yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicos no le pegaban nunca y nos reíamos, ¿no? De eso, de que decían mañana va a llover y hay un sol espectacular. Ahora se fue volviendo cada vez mejor el pronóstico del tiempo y ahora te dan el pronóstico para los próximos 10 días y obviamente a veces tienen errores porque son probabilidades justamente, pero cada vez son más ciertas, ¿no? Ojo, voy a salir en defensa. También estamos entrando en un tema que también desconozco, que es el tema de meteorología, pero nosotros voy a salir en defensa porque lo tenemos ahí cerquita en el pabellón de al lado. Vos decís, a veces tienen errores. Si ellos dicen que hay 70% de probabilidad de lluvia y no llueve, no están cometiendo un error. Por lo menos no podemos decir que están cometiendo un error. Está bien, pero
Pero si todas las veces le pifian, sí están cometiendo el error. Porque estadísticamente tendría que... Bueno, entonces eso es lo que deberíamos hacer para ver si le pifian Claro, o no. esa es la forma de preguntar bien eso, pero la sensación, por lo menos lo que era cultura popular hace 30 o 40 años, es que la confiabilidad de un pronóstico no era muy alta más allá de algunas horas o un día o dos. Ahora te dan la de los 10 días y mi percepción como usuario de esto, que no es una percepción científica, sino así de piel intuitiva, es que si me dicen va a llover o no va a llover dentro de 3-4 días, en general, si lo dicen con alta confianza, es decir, si dicen hay 90% de probabilidades de que haya sol, 9 de cada 10 veces más o menos le pegan. Y eso está bastante bien, pero de nuevo, es intuitivo todo esto, ¿no? ¿Eso es probabilidad o estadística, de nuevo, para entender el... No, yo lo diría es meteorología, que es un poco como bueno, te decía antes de la econometría, que es, claro. digamos, que es una disciplina en particular. Ciertamente usan un montón de herramientas de estadística, así como de otras disciplinas, muchas de física. A partir de datos, también hay de vuelta, repito, estoy entrando en un área que conozco poco, pero entiendo yo que hay diferentes tipos de pronósticos del tiempo. Muchos están basados en estadística, en datos, otros no. Digamos, hay muchos pronósticos que son de la forma, estudiemos todas las veces que la atmósfera estuvo en una situación parecida, qué pasó después, y esos son nuestros pronósticos. Hasta ahí es como que uno es como el más estadístico puro, de decir, no me importa la física, no me importa este frente que está acá, qué va a pasar. Yo digo, todas las veces que la atmósfera estuvo así, ¿qué pasó? Y eso, entonces, si pasó el 70% de veces, pasó esto, te digo esto y lo otro. Y uno puede hacer otro tipo de modelos, que es utilizar más el conocimiento del fenómeno. Es decir, no, yo si sabemos un montón de física, ¿por qué no vamos a poner toda la física que sabemos? Claro. Unos les suena que es razonable hacer las dos cosas, ¿no? Mezclar las dos cosas. Pero bueno, eso es, digamos, entra del lado de la estadística. La estadística. Que de vuelta, ¿no? O sea, como la estadística lo que dice es, un poco la pregunta que se hace es, yo tengo estos datos, ¿cuál es la probabilidad que hayan venido de determinado fenómeno, de determinado otro? Entonces hay una interrelación muy fuerte entre estadística y probabilidad. Porque uno, para hacer estadística, necesita muchas herramientas de probabilidad. Pero bueno, uno con probabilidad puede hacer otras cosas también, aparte de estadística. Sí. ¿Consideraste en algún momento de tu vida salir de la vida del mundo académico o siempre ese fue tu eje? Lo consideré. A mí me parece muy importante la interrelación entre el mundo científico y el mundo productivo, digamos, la economía en general, ¿no? Digamos, porque, bueno, esto no es algo que dice mucha gente, ¿no? O sea, como que digamos, si uno quiere tener un país que tenga desarrollo económico, lo que necesita es desarrollo productivo, necesita que el sistema científico esté integrado de alguna forma con el sistema productivo. A mí eso me parece fundamental. Y digamos, si bien yo estoy en la academia y mayoritariamente mi trabajo es académico, siempre es mi faro. Yo tengo siempre presente eso. Y entonces, qué sé yo, a veces digo, che, podría ser un tiempo ir a algún sector de la economía del conocimiento a trabajar. Pero me gusta mucho lo que hago. La verdad que me gusta mucho lo que hago, entonces, qué sé yo. O sea, como que me falta esa motivación, yo la paso muy bien en lo que hago. Yo tengo añoranza de esa época de mi vida donde viví en el mundo académico hasta los 30, estuve de lleno ahí. Y después salté y pasé a hacer otras cosas y hay algunas cosas que extraño o que me acuerdo con mucho cariño y casi con ganas de acercarme de alguna manera a eso, que tiene que ver con, primero, estar en contacto con chicos y chicas de esa edad. No hay algo de la frescura de los chicos y chicas de 18, 19, 20, 20 y pocos años de edad que tienen toda esa energía y esa pasión y esas ganas de comerse el mundo. No todos, ¿no? Algunos, pero estar cerca de las nuevas generaciones en eso me parece que es súper atractivo. Y lo otro es decir, yo trabajo de pensar y de tratar de avanzar un poquito el conocimiento humano, ¿no? O sea, yo sé que suena un poquito ambicioso y a veces lo logramos, aunque sea marginalmente, pero dedicarnos a eso suena como muy grosso, potente, ¿no? Sí, a mí eso me parece súper grosso. Me pasa más, a mí me da más
por el lado, o sea, espera, te quiero decir una cosa, me da mucha intriga, quiero que me cuentes vos ahora Dale, cómo es el salir de eso, porque uno dice, no, pará, voy a salir de esto. A mí me mueve más el hecho de aprender yo cosas nuevas, o sea, sentir que estoy, o sea, está bien, de casualidad no lo sabía nadie aparte, pero no me da esa cosa de, estoy avanzando en el conocimiento, por ahí hasta hago mal en no hacer eso, pero no me siento que soy el que está yendo adelante de todo, avanzando en el conocimiento. Pero sí me encanta decir, che, estamos aprendiendo cosas nuevas. Aprendiendo cosas nuevas, pero si aprendes algo que nadie más sabe, estás avanzando en el conocimiento. Sí. No digo que no esté pasando, digo que está. Lo que digo es que no es que llego a casa y digo, che, o sea, el día hacemos un teorema nuevo, un teorema que no existía, nadie lo conocía. Genial, ese día estamos chochos, si es un viernes mejor. Nos vamos todos felices, tenemos un teorema nuevo. Ese día llego a casa y no digo, hoy estoy contento porque la ciencia avanzó. Me pasa que digo, hoy estoy contento porque sabemos hacer algo que no sabíamos hacer. Bien. Qué sé yo, por ahí debería ser más ambicioso y pensarlo de la otra manera, pero... Entonces, haceme vos la pregunta a mí. ¿Cuál era tu pregunta? No, ¿cómo es la vida afuera de... O sea, ¿qué pasa? O sea, digamos, vos tenés la experiencia de haber pasado por el ambiente científico y te noto que es un lugar donde sigue te apasionando, sentís cómodo, sí. te da felicidad, etcétera. Y cómo es salirse de eso y estar fuera de eso. Sí. Bueno, tengo un montón de sentimientos encontrados y... Estoy rememorando ahora un montón de cosas, pero la primera cosa que me pasó es que cuando me fui a alguno de mis amigos, voy a exagerar en lo que digo ahora, así que nadie se ofenda, pero me consideraron un traidor. Hay algo en el ambiente científico de decir, no, vos sos de la ciencia y tenés que bancártela y hacer esto y hacerlo por toda la vida y lo que fuera, y se vendió al vil metal o lo que fuera, se fue a trabajar en lo que fuera de esto. Y en parte yo me sentía un poquito así. Gran parte de mi dificultad de tomar la decisión era una sensación de estar traicionándome a mí mismo por la gran vocación que tenía de haber hecho lo que hice hasta esa edad. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando salí me di cuenta que no era tan así. O sea, hay algo de la realidad, por un lado, de que todo esto que a vos te motiva en la ciencia tiene más que ver con vos que con la ciencia. Es decir, si vos te vas a hacer otra cosa, vas a seguir buscando esas fuentes de satisfacción en lo que hagas. O sea, a mí lo que me copaba de la ciencia era parecido a lo tuyo, es de tratar de pensar problemas difíciles, de ponerme contento cuando realmente entendía algo, o sentía que entendía algo, o cuando había probado un nuevo teorema o el equivalente en lo que yo hacía, que no era probar teoremas, pero bueno, digámoslo así. Cuando me puse a hacer otras cosas también tenía esas sensaciones, porque me di cuenta que era lo que a mí me impulsaba, y entonces ahí terminaba siendo, cuando me dediqué a hacer cosas en el mundo de los negocios, era resolver un problema de negocios, o ayudar a que una organización lograra algo que sin esa idea que a mí se me ocurrió quizás no lo iba a lograr. Quizás sí, quizás no sé. Pero tenía esa sensación de que entendía algo, y eso era el motor que yo tenía adentro, y me ayudó un montón darme cuenta que lo que me acompañaba a mí tenía más que ver conmigo que con la actividad y que podía seguir haciéndolo en distintos lugares. Tanto me di cuenta de eso que después me volví adicto a pegar saltos, ¿no? y a ir a distintos lugares porque me di cuenta que no perdía eso porque es más mi esencia que la del área de acción. Y a mí justamente con este placer de aprender cosas nuevas me pasa que suelo aprender de manera mucho más rápida cuando me meto en un mundo nuevo. Porque hay tanto más por aprender y es la curva empinada del aprendizaje inicial de lo que sea si te metes en algo con ganas de aprender. Entonces me pasó que el primer salto me costó un montón por todos estos miedos y después me volví adicto a los saltos y ahora estoy siempre pensando en cuál es el próximo, ¿no? Casi de decir, bueno, ¿cuándo voy a hacer algo totalmente distinto? Y respecto está el tema de la guita, ¿no? De decir, bueno, te fuiste de la academia y conseguiste un laburo, entonces estás trabajando para el capitalismo global de no sé qué. Hay todo un tema casi ideológico en algún lugar de eso, en algunos ámbitos, no en todos lados, y la verdad es que no me importa. No me importa, pues o sea, si yo siento que estoy haciendo buen laburo, yo aprendo, y lo que hago siento que tiene impacto positivo, puedo equivocarme, obviamente, como en todo lo que hacemos, yo estoy bien.
Y obviamente nadie sabe el impacto que tiene lo que está haciendo, ni en la ciencia básica, ni en la ciencia aplicada. Es muy difícil de predecir que uno que hace algo que haces ahora, vos sentís que está espectacular, pero bueno, por ahí después se usa para algo que no está bueno. Y bueno, es la vieja discusión de si, no sé, Einstein tuvo algo que ver con la bomba nuclear, qué sé yo. Pero él sentía algo de culpa y se puso a hacer activismo por ese tipo de cosas, por la paz y todo eso cuando vio ese uso. O Nobel, que después dijo, bueno, che, mirá el lío que hice con mis invenciones que explotan por todos lados. Bueno, usemos la guita que hice con eso para otra cosa. No sé, pero me fui largo en la respuesta a tu pregunta. No sé si sirve. Sí, está bueno. Está bueno. Creo que lo más importante es eso, es que lo importante es que es lo que uno tiene adentro y no tanto el contexto. Y a ver, y ahora voy a contradecirme con lo que acabo de decir. Que es, a mí me gusta encontrar ámbitos en los que me siento bien. O sea, rodearme de gente que me hace bien, que me hace pasarla bien, que me hace poder hacer un aporte o aprender o construir buenos vínculos, que siento que en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires lo logré, en otros lugares donde estuve científicamente también, pero también en otros lugares por los que pasé después. Y si en algún lugar no tenía eso, me iba, trataba de cambiar y a veces se puede hacer más de lo que queremos eso, o creemos eso, ¿no? Bueno, quiero hacerte, Pablo, preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, vos tomate obviamente todo el tiempo que quieras para responder. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate que viene una amiga, un amigo y te dice, che, Pablo, ya está, inventé la máquina del tiempo y te la voy a prestar. Te voy a dejar que hagas un viaje a donde quieras y a cuando quieras. Estás un ratito ahí y después volvés al aquí y a la hora. ¿A dónde irías? Primero, ¿irías al futuro o al pasado? Difícil, es difícil decidir. El pasado me parece más glamoroso. Pero creo que iría al futuro. El pasado más glamoroso, pero irías al futuro. ¿Y al futuro en qué momento? ¿Dentro de cuánto? 100 años. 100 años. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te intriga ver ahí? Me intriga, porque yo me imagino, yo tengo 48 años, qué sé yo, las cosas que pasan en los próximos 30, 40 años, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Pero hay probabilidad positiva de que las vea. Y me intriga lo que no voy a ver. O sea, ¿qué es lo que va a pasar después? Las cosas, o sea, que va a haber muchos cambios, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que yo me pregunto cómo va a ser, cómo va a ser hacer matemática. ¿Cómo va a ser hacer matemática? La matemática está sufriendo cambios ahora de cómo se hace matemática. ¿Cómo va a ser hacer matemática dentro de 30 años? Ponle que yo lo vea. Pero ¿cómo va a ser hacer matemática dentro de 100 o 80 por ahí, suponete? No lo voy a ver. ¿Y sentís que van a ser seres humanos haciendo matemática o es la inteligencia artificial que va a terminar probando teoremas? No, a ver, la inteligencia artificial va a ayudar, ya está ayudando, ya hubo casos de algoritmos que ayudaron a probar teoremas. La matemática, o sea, hay una gran discusión que a mí me parece que es, digamos, si tenés una máquina que te dice qué teoremas son verdaderos y qué no, suponete que, digamos, existe eso, no es un supuesto, sino que eso existe, con limitaciones, etcétera. Y pues, suponete que mañana tenés una lista de todos los teoremas que son verdaderos. Y, o sea, la matemática, o sea, volvemos a la pregunta antes, ¿no? O sea, la matemática no se trata solo de saber qué teoremas son verdaderos y cuáles no son verdaderos. O sea, usamos los teoremas como excusa para aprender. Y para escribir el Quijote, no una secuencia al azar de palabras. Lo que queremos es aprender, lo que queremos es entender. Entonces, claro. Yo no necesito solo saber. Hay muchas cosas que no están probadas. No me sirve que vengan mañana y me digan, listo, vino Dios y me dijo, es verdadero, ponerlo en la lista de teoremas. Lo que queremos nosotros es entender. Entonces, si vamos a tener una inteligencia artificial que nos ayude a entender, buenísimo, pero si va a ser una cosa que nos va a dar una lista de qué teoremas son verdaderos y cuáles no, no sirve para mucho. No sirve de muchos. Está genial. ¿Qué sabes ahora, Pablo, que te hubiera gustado saber cuando estabas empezando, hace muchos años, y que no sabías en ese momento? Es decir, si pudieras hablarle al Pablo más joven, ¿qué le dirías? Me hubiese gustado, ¿qué me pasa ahora? Me hubiese gustado saber escribir mejor y tener presente la importancia de escribir bien y de comunicar bien y comunicarse bien. Wow. Y cuando decís escribir, ¿es escribir ciencia? ¿Escribir un paper científico o escribir cualquier cosa? En general, pero escribir un paper científico, por ejemplo, sí. Claro.
Es algo que no nos enseñan en la facu eso. Lo aprendes a los golpes cuando tenés que escribir el primero y viene el profesor con el que estás trabajando, el investigador, y te dice esto es una porquería, escribirlo de nuevo, ¿no? Si es que te lo dice. Claro. Por lo mismo, ¿no? Porque no nos enseñan. Muchas veces nos parece que es algo menor, que lo importante es la ciencia, como si no fuese parte de la ciencia comunicarla, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que eso... Aprender a escribir. ¿Y sentís que aprendiste un poco últimamente? Aprendí después, qué sé yo, ya llevo 20 y pico de años leyendo paper, Algo te es llegó. como uno aprende ¿no? de la lectura, ¿no? O sea, digamos, la lectura de papers, empezás a darte cuenta que hay gente que escribe mejor, o sea, yo ni me hacía esa pregunta de que hay papers que están mejor escritos que otros, Claro. y hay papers que están infinitamente mejor escritos que otros. Hay gente que escribe muy de los científicos, ¿no? Digo, hay científicos que escriben muy bien, científicos que son geniales pero que no escriben nada bien, y está bueno escribir bien. Está genial, está genial. ¿Qué sentís que opinás distinto a la gente que te rodea? Puede ser un círculo más chiquitito, un círculo más grande. ¿En qué pensás distinto? Vamos a la matemática. Dale. Es una pregunta que para mí no parece una pregunta muy profunda, que es suele dar estas cosas: si la matemática se descubre o se inventa O existe o existe. O sea, si es algo que existe y lo estamos descubriendo, o si es lo algo que estamos inventando. creando nosotros. Yo tengo una postura, pero tampoco no es muy profunda. A mí me gusta pensar como que la matemática se construye, que es algo que se construye, que construimos, que es una construcción humana, es una cosa que hicimos los seres humanos. Pero me impresiona mucho que yo, con toda la gente, todos los matemáticos, las matemáticas que hablo a mi alrededor, toda la gente que admiro yo y que los tomo, todos piensan al revés. Que ya está y nosotros lo estamos descubriendo de a poquito. Sí, que la matemática es algo que está, que si vas a otro planeta y va a existir. Va a existir esa matemática. O sea, que hay otro planeta y se desarrolla vida en algún planeta, la matemática va a ser esencialmente la misma. ¿Y vos crees que no, que puede ser una construcción totalmente distinta? Yo no sé qué pasará en ese otro planeta, pero para mí la matemática es una construcción humana como todo lo que Claro. como todo es eminentemente humana. O sea, es una discusión filosófica en algún lugar. Es una discusión filosófica y que tampoco es tan importante, porque de hecho me pasa esto, que yo, digamos, hago matemática con gente que piensa al revés y ni incide en nada. O sea, a la hora de hacer matemática hay otras cuestiones filosóficas que sí son importantes porque uno se posiciona de una manera, de otra. No creo que sea una pregunta importante. Nunca me pasó que sea importante la respuesta a esa pregunta, pero me causa como una cosa, digo, pero ¿cómo puede ser que yo piense distinto de todo? Digo, como que, me lleva a pensar, debo estar errado, ¿no? Pero sigo pensando eso. Bueno, justo antes hablamos de Eduardo Sáenz de Cabezón, con quien también grabé ya hace algunos años un episodio acá. Y Edu, en su charla en TEDx Río de la Plata, dice que hay estos dos campos en la matemática de otra pregunta un poco filosófica, y es si la matemática tiene que servir para algo o no. Si es simplemente un conocimiento humano cuya belleza ya justifica su existencia, o si tiene que tener una utilidad concreta, y que hay campos en la matemática de gente que está de un lado del otro. ¿Vos estás de algún lado o no? ¿Dónde? Entiendo el planteo. Creo que también pienso distinto a mucha gente en eso. No me gusta hacer la división esa. Claro. No me gusta hacer la división. O sea, no me gusta hacer la división porque, de vuelta, creo que no ayuda. O sea, que creo que, o sea, como que uno la pregunta, pero reconozco que está esa discusión, está en los bares, etc. Creo que lo mejor es no hacer esa división, porque ¿para qué? No suma mucho, ¿no? No, lo que pasa es que yo creo que eso nació. Esa pregunta antes no me parece que históricamente no estaba esa pregunta dentro de la matemática, pero en la década del 40 hubo un libro que escribió un matemático muy, muy grosso que era Hardy. Escribió un libro que se llamaba Mathematician's Apology, ¿no? Las disculpas del matemático. No en el sentido de disculpas, sino más de la defensa, ¿viste? Como la alegato. El alegato sería esa cosa. Eso sí. O sea, la exposición del matemático en defensa de la matemática. Okay. Esencialmente jactándose de que la matemática que él hacía no servía para nada y que no tenía por qué servir para algo, que tiene que ser intrínseca, la belleza intrínseca, etc. Un matemático brillante y que aparte la matemática que él hizo
él se dedicaba, entre otras cosas, dedicaba a teoría de números, que terminó siendo esto que decís vos. Re útil. Útil encima para que se llenen de plata las multinacionales. O sea, por ahí se revolvería en la tumba. Pero él hizo es muy duro poner palabras en la boca de otro que no está para defenderse, si no voy a hacer eso. Lo escribió en 1940, por ahí. Plena guerra mundial. Y en donde la ciencia y la matemática en particular, la matemática aplicada, era materia para la guerra. Yo no sé si él lo decía, si él hizo toda esa apología en relación a eso, con lo cual posiblemente yo hubiese tomado una posición similar de decir la matemática está por fuera de eso, ¿no? O sea, la matemática y no tiene por qué ser eso la matemática. Pero si vos vas antes de eso, antes de más para atrás, los matemáticos no hacían eso. Si vos mirás los matemáticos de 100 años, 100, 200, 300 años, ninguno se jactaba de que su matemática no servía para nada. O sea, más allá de la matemática, ¿no? Y a mí esa cosa de jactarse de que no sirve, a mí no ¿para qué hay que jactarse? O sea, no entiendo qué es lo bueno. También entiendo decir, no, pará, o sea, un poco también lo que decíamos antes, o sea, me parece bien no dejarse llevar por la pregunta inmediata de que viene tal, está buenísimo no dejarse llevar por eso, porque tenemos un montón de ejemplos súper grosos de que cuando uno no se deja llevar por las necesidades del momento y dice, no, yo voy a estudiar esto porque siento algo en el fondo de mí que me dice que es por ahí y no tengo ninguna justificación, sabemos que surgen cosas valiosas de ahí. Entonces, digo, ¿para qué? Yo casi digo, no hablemos de eso, ¿para qué vas a hablar de eso? O sea, ¿no? ¿Qué ganamos con hacer esa división? Esto de jactarse de la inutilidad. Uh-huh. ¿En algo cambiaste de opinión? ¿Algo que venías pensando para un lado y ahora pensás para otro? Un poco me pasó en relación a la matemática, ¿querés? ¿A la profesión? Lo que vos quieras, no, lo que vos quieras. No, voy a hacer dos, voy a decir una personal y una política. Dale. Las dos por fuera de la matemática. Dale. Lo personal, yo tenía, viste, una cosa muy de matemático cuadrado. Mi pareja siempre me dice que soy un cuadrado y soy como muy así, viste, vos me decís A y yo digo, me dijiste A. Claro. O sea, y vos me decís, no, te estaba diciendo A. Me dijiste A. Yo tenía como una idea de que ahora lo digo, como que hay decisiones correctas e incorrectas, ¿no? O sea, parece una pavada dicho así, pero yo en el fondo de mí, como que yo, cuando tenía que tomar una decisión respecto de algo, yo estaba buscando la decisión correcta, eso en búsqueda de cuál es la decisión correcta para después poder tomarla. Y me parece que no. No hay decisiones correctas o incorrectas. No hay decisiones correctas e incorrectas. Puede ser, hay buenas decisiones, hay malas decisiones, pero en general me parece que pasa más por qué haces después con eso que por... Hablábamos recién, por ejemplo, de la elección de la carrera, ¿no? Uno quiere elegir la carrera correcta. No hay carrera correcta. No existe la carrera correcta para cada persona. No es que cada persona tiene su carrera correcta o su pareja correcta. También, ¿no? O sea, lo importante es qué vas a hacer después con eso. ¿No? Claro. No que me parece, qué sé yo. Tampoco es que... ¿Y en lo político? Y en lo político, yo hace unos años, como que cuando empezaba la cosa esta de la grieta, yo decía, está bien que haya grieta porque hay dos modelos de país distintos y está bien que estén representados y ¿por qué tenemos que matar esa discusión de dos proyectos de país? O sea, uno puede posicionarse de un lado, puede posicionarse del otro y es bueno que esté claro si hay dos proyectos distintos. Uh-huh. Y ahora me pasa que me parece que ya se nos fue un poco la mano. Claro. Pues llegó al punto de que no hay una discusión. O sea, me parece que simplemente... ya matamos el... Claro, se fue de la cosa de hay dos proyectos de país distintos, discutámoslos cada uno desde su lugar, claro, y respetemos los diferentes proyectos. Estamos entrando en un lugar en donde donde la discusión dejó de ser divertida, claro, me parece, y como que ahora ya, bueno, eso. Claro. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow?
A mí me sorprende todo. O sea, me sorprende el ser humano, digamos, las cosas que es capaz de hacer el ser humano, la ciencia, la tecnología. Me, me sorprende cómo nos acostumbramos a todo lo nuevo y dejamos de sorprendernos. Enseguida nos acostumbramos. Y entonces uno dice, sí, hablo con Siri y me contesta. Y todo el mundo dice... A mí me pasa mucho que yo a veces quiero dar charlas de contar la matemática detrás de Siri, por ejemplo, ¿no? O la matemática detrás de las recomendaciones de Netflix. O detrás de Google. Vos pones ni siquiera escribir, yo hago así, pero ahora ni siquiera escribir. Decís, che, quiero Claro, saber este sobre gesto es esto. obsoleto, es como Ya es hablar por obsoleto. teléfono y discar, ¿no? Tal cual. Yo digo, che, quiero saber algo sobre... ¿verdad? Y tenés todo ahí. ¿Y no nos parece una locura eso? Claro. O sea, y yo a veces doy una charla tratando de explicar cómo es la matemática detrás de eso. Y a nadie le sorprende. Dice, Claro. no, ya sé. Tendríamos que estar gritando todo el tiempo de asombro, ¿no? De que eso funcione. Pero lo entiendo también, ¿eh? O sea, como que vos decís, che, ¿no les parece re groso que vos puedas...? Y no, ya... como que me sorprende eso, qué rápido nos acostumbramos a cosas que son tremendamente increíbles y 2 días después ya no lo son más. Pablo, te voy a hacer una pregunta que vos me ayudaste a reformular porque yo la estaba haciendo de una manera confusa. Yo siempre le preguntaba a mis invitados ¿en qué crees que no podés probar? Y vos me dijiste, no entiendo bien a qué te referís. Y está bueno porque nunca lo había pensado, porque se puede interpretar de distintas razones, de distintas maneras, ¿no? Porque probar, yo lo usaba en el sentido de demostrar, pero vos me dijiste que también es probar de testear, ¿no? De que uno, ¿en qué crees que no podés testear? O ahora, antes de empezar, me dijiste otra acepción más, que como es si uno lo lee sin coma o con coma, ¿en qué crees que no podés probar? ¿Qué crees que no podés probar? Eso, ¿qué crees que no podés probar? Es una forma parecida, pero esa es otra pregunta. Es decir, ¿qué sentís que no podés probar? Sería esa. Bueno, te hago la pregunta original, que es ¿en qué crees que no podés demostrar? Te voy a decir una frase de un renglón, pero nos va a llevar lejos, que es tita de PC igual 0. Acá soy Jerry interrumpiendo un poquito la conversación que estamos teniendo con Pablo Groisman para hacerte una pequeña advertencia. Lo que viene ahora se puso por momentos un poquito técnico, porque nos metimos en profundidad en un problema matemático. En un poco de profundidad, tampoco tanto. Te lo advierto porque quiero invitarte a que lo escuches también, por más que no entiendas todo lo que vamos a decir ahora, porque te va a dar un gustito de cuáles son los problemas que interesan, entretienen y fascinan a la gente que hace matemática como Pablo. Ahora sí, sigamos escuchando la conversación. Tita de PC igual 0. Bueno, a ver... Bueno, es una conjetura eso. Digamos, tengo que llegar a explicarte qué significa tita de PC. El igual y el 0 supongo que lo entendiste. Sí. ¿Tienes ganas? Dale, sí. Bueno, es un problema abierto. Es un problema abierto en matemática. Pero primero definamos problema abierto. En matemática hay muchos problemas que se plantean y que todavía no sabemos cuál es la solución. Si son verdaderos, falsos, Exacto. Lo que fuera. El más famoso de todos es el último teorema de Fermat, quizás, que es algo que hace 300 y pico de años este chabón Fermat escribió famosamente en el margen de un libro diciendo... Esta es una igualdad matemática muy sencilla de escribir y dice, se me ocurrió, creo que ponía en algún lugar, tengo una demostración muy bonita para esta, pero no me entra en el margen. Y eso quedó durante 300 y pico de años hasta que en los 90, Andrew Wiles, creo que se llamaba el matemático, lo terminó probando, pero de una manera súper compleja y con un montón de vueltas. La demostración tiene no sé cuántas. Entonces, los problemas abiertos son los problemas como el de Fermat hasta los años 90. Es decir, una cosa que no sabemos si es falsa o es verdadera y que los matemáticos están debatiendo por tratar de responder. Entonces, este es un problema abierto el que me estás contando. Uno tiene problemas abiertos que realmente no sabe nada y otros que uno se imagina cuál es la respuesta, que uno le dice conjetura. O sea, una conjetura a la respuesta. Digamos, el teorema de Fermat... Era una conjetura. Antes de que lo demuestre Wiles, era una conjetura, porque todo el mundo creía que era cierto, pero no estaba a la prueba. Y bueno, ahora que está probado, uno lo llama teorema. O sea, claro. El teorema es cuando dejó de ser conjetura y tenemos la prueba. Cuando tenemos la prueba, ahora es teorema. Hay una conjetura que dice que tita de PC es igual a 0 en cualquier dimensión. Y no tenemos prueba de eso. Pero vos crees que es cierto. Sí, todo el mundo cree que es cierto. Es parecido al teorema de Fermat. Claro. Todo el mundo o sea, ¿crees en eso sin poder demostrarlo? ¿Y se puede explicar qué es tita de PC? Se puede. Nos lleva 5 minutos.
Dale, a ver, intentemos. Tiene que ver con un área que se llama percolación. Percolación. Que es... imagínate que tienes un tablero de ajedrez infinito. Infinitas casillas. Esto ya me encanta los matemáticos. El tablero de ajedrez ya no tiene 8x8, tiene infinito. Empezamos con infinito, ¿no? Sí, vamos a empezar a lo grande. Sí, es un tablero de ajedrez que sigue en todos lados para siempre. Para siempre, infinito. Y ahora vamos a hacer así, entre casilla negra rodeada de 4 blancas, ¿no? Vamos a poner un cañito. De cada casilla negra, vamos a una casilla particular que vamos a llamar el origen, que es donde estamos parados ahora. Estoy parado en la casilla negra. A partir de acá negra. Estamos en la casilla negra, tenemos blanca, 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 blanca. Y en las diagonales negras. En las diagonales negras, pero la voy a llamar mis vecinos a las 4 que tienen del otro color, bien. Las otras no. Y sigue infinito. Y ahora voy a poner un cañito para que me una a cada una de las 4 casillas del otro color. Un caño. A mis vecinos. O sea, tengo 4 cañitos que salen de mí y van a las casillas blancas que están al lado mío. ¿Está bien? Uno podría pensar incluso en una ciudad, que son las cañerías que van por debajo de la calle. Un cañito. Y ahora en todas las demás hacemos lo mismo. Cada una tiene un cañito que la une. Pero las vamos a acoplar, las cañerías, ¿no? La nuestra de allá se pega. Entonces al final nos queda toda una red de caños, como si fuese una grilla de caños, y nosotros estamos acá en el origen. Ahora, cada cañito de esos, cada pedacito de caño, que hay uno que entre 2 casillas vecinas hay un cañito que une, lo vamos a declarar abierto con probabilidad P. Vamos a tirar una moneda cargada, una probabilidad que salga cara, una probabilidad que salga seca. Con probabilidad P lo declaramos abierto, con probabilidad 1 menos P lo declaramos cerrado. O sea, en toda mi cañería infinita, cada cañería está abierta con cierta probabilidad, cerrada con otra probabilidad. ¿Ok? Sí. Y ahora abro la canilla en el origen. Vamos a poner una canilla en el origen y vamos a abrir la canilla y la pregunta es si el agua llega a infinito o no. O si... O con qué probabilidad llega al infinito o si llega o no llega. Si querés puedes preguntar con qué probabilidad. No, porque si llega al infinito, mi primera reacción es no puedo saber, porque si ese P, la probabilidad no es 1, entonces puede pasar que los primeros 3 caños estén cerrados. Los primeros 4 caños estén cerrados, entonces ya no sale de acá. En realidad tenés razón vos. Vamos a preguntar con probabilidad positiva. O sea, la pregunta es, porque en realidad, ahora te voy a decir por qué me confundí yo. Si yo estoy en el origen, entonces la pregunta es si con probabilidad positiva voy a llegar a infinito, porque siempre voy a tener una probabilidad positiva de que no, o si con probabilidad 1 no puedo llegar a infinito. O sea, si pase lo que pase, o sea, en algún momento se me cierran todos los caños y no llego. Yo me confundí porque antes de que vayamos a la... Bueno, después te cuento por qué me confundí. Y entonces, ¿qué es tita de PC? Bueno, ¿qué es tita de PC? Bueno, la pregunta es esta, ¿no? Uno se imagina que si están... Bueno, cuando P es 1, o sea, llega, ¿no? Porque llega, pues están todos los caños abiertos, abro la canilla acá y llega a todos lados para siempre. Y cuando P es 0, no llega, no sale del origen. Bien. Y uno se imagina que a medida que va aumentando P, la probabilidad de llegar a infinito va aumentando, ¿no? Si yo voy aumentando, empiezo con P igual a 0, voy aumentando la probabilidad de abrir, uno se imagina que cada vez es más probable llegar a infinito. Bueno, eso es cierto, pero requiere una demostración, es una invitación al que te gana de hacer una demostración de eso, ¿no? La probabilidad de eso va subiendo. Entonces, bueno, lo que se puede demostrar es lo siguiente. O sea, como esa probabilidad es monótona, va subiendo, o sea, empieza en 0 y termina en 1. Empieza en 0 y termina en 1. Probabilidad 1, para que todos entiendan, es que es una certeza que va a suceder. Correcto. Ok, entonces la pregunta es si esto es todo el tiempo, digamos, ¿qué pasa en el medio? Si va subiendo suavecito o si pega una curva más acelerada. Es todo 0 hasta el 1 y solo en 1 vale 1 y todo 0 hasta lo demás. Claro. Bueno, entonces lo que uno puede demostrar es que hay un valor en el medio, que o sea, hasta cierto momento es 0, es lo que se llama una transición de fase, que es súper importante en física. En la física y en un montón de lugares más. Un montón de disciplinas. Entonces, uno puede probar que hay un parámetro, que uno lo llama PC, que es el P crítico, que hasta cierto punto la probabilidad de llegar al infinito es 0, y después de ese punto empieza a ser positivo. No va 1 directamente. No, es lo que vos te imaginas, que empezás en 0, llegás a PC, PC empieza a subir y va subiendo de a poquito, se va haciendo cada vez más probable hasta que llegas a 1 y llega de forma continua a 1. Ok. ¿Y sabemos cuánto es ese PC? ¿Cuál es el P crítico? Cuando la dimensión es 2, cuando estás en dimensión 2... En un tablero de ajedrez de los que conocemos. De verdad, sabemos que PC es un medio. Wow. O sea, ahí... ¿Y eso no está probado todavía? Está probado, eso está probado. PC en dimensión 2 es un medio. Okay. Pero ahora puedo hacer lo mismo en dimensión 3, dimensión 4, dimensión 5, dimensión 6, dimensión 7, etc. Y
para cada dimensión uno puede preguntarse lo mismo. Si hay un P crítico, se sabe que hay un P crítico, no se sabe cuál es. En otras dimensiones no se sabe cuál es el P crítico. Pero ahora la siguiente pregunta que uno se puede hacer es, bueno, vos tenés tita de P es la función esta que te acabo de escribir. Tita de P es cuál es la probabilidad de llegar a infinito. Ujú. Entonces, tita de P en dimensión 2 dijimos, o sea, bueno, en general, digamos, tita de PC es, digamos, tita de P, mejor dicho. Viene 0 y después es positiva. Y la pregunta es, ¿qué pasa en PC? O sea, si tenés una discontinuidad, sería, o sea, si pegas un saltito o no, o si de 0. O si es continua. Entonces la pregunta es si tita de PC es 0 o no. Si en el crítico, si Bueno, si es discontinua es 0 hasta ahí, pero bueno. o sea, yo vengo en 0 y ya sé que a la derecha de PC soy positivo. Entonces la pregunta es ¿qué pasa en tita de PC? Si en tita de PC soy 0, quiere decir que es continuo. Y si no, quiere decir que hay una transición de fase, una transición de fase de primer orden. Se llama que hay una discontinuidad. Entonces la pregunta es si tita de PC es 0. Que es otra, o equivalente a decir si tita es continua o no. No. Es equivalente a eso. Exacto. Y esa entonces todos creen que sí, pero todavía no hay demostración. O sea, todos dicen que tita de PC es 0, Pero no o hay muchos creen que es así, o vos crees sin poder demostrarlo todavía. Sí, Espectacular. pero no hay demostración. Bueno, gracias por la explicación. Ahora llego a casa con el tablero de ajedrez, vamos a probar un poquito. Me encanta. ¿Tenés alguna habilidad inútil? Me quedo dormido en cualquier lugar. O sea, puedo dormirme en cualquier lugar y en cualquier momento. Sos de los míos. Compartimos no sé si es una habilidad o no. Sí, genial, en algunos casos es útil. ¿Pero también te quedas dormido en contra de tu voluntad o no? Sí, me pasa. De hecho, tengo miedo de quedarme así. Pero puede ser que tengas narcolepsia o no. No sé. No lo investigué. Yo tengo mucha facilidad para quedarme dormido, pero creo que puedo controlarla. O sea, yo también creo que puedo controlarla, pero hay la situación clásica te da el pasado en tu vida académica, seminario a las 2 de la tarde después de comer, se hace difícil. Sí, tampoco tenía muchas ganas de evitar el más allá de lo interesante que pueda estar la charla, a veces se hace difícil. Pero creo que está más o menos, pero me pasa. De hecho, me he quedado dormido en un Zoom. O sea, y quedaste escrachado ahí grabado. Escrachado en el Zoom y dije, apaga la cámara. ¿Cómo te has quedado dormido con la cámara prendida? Claro. A mí, yo tengo mucha facilidad para dormir y creo que es un superpoder. Para mí está bueno, porque me hago siestita de 10 minutos. Yo me he quedado dormido parado en el colectivo, agarrado del... Y fue fructífero, llegaste descansado. Pegué el golpe y enseguida me desperté, porque obviamente si no me caía al piso, digamos, pero también tengo mucha... Está buenísimo, está genial. ¿Cómo haces, Pablo, para empezar a aprender algo nuevo? Imagínate que querés aprender algo nuevo y te querés meter en ese mundo, puede ser algo de la matemática o de otras cosas, como crear una carrera, por ejemplo. ¿Por dónde empezás? ¿Empezás leyendo, googleando, viendo videos de YouTube? ¿Cuál es tu fuente inicial? Haciendo. Te pones a hacer. Sí. Con la matemática, o sea, si quiero aprender algo... no sé si es muy eficiente lo que hago yo, pero, o sea, si quiero aprender en un tema, me pongo a trabajar en el tema, trato de tener una pregunta y ver y pensar en hacer un artículo sobre eso. O doy una materia, ¿no? Pero me gusta más lo otro, de decir, bueno, me engancho con un tema y digo, no me voy a poner a estudiar un tema. Digo, no, vamos a poner una pregunta, vamos a tratar de responder una pregunta y eso nos va llevando a eso. Y creo que en otras cosas también, prefiero, hacer una carrera. Yo no me puse a leer cómo se hace una carrera. No. Dije, bueno, hagámosla y ahí nos van a surgir las preguntas y vamos a buscar las respuestas. Sí. Está bueno porque en general si no uno aprende si no tenés la pregunta ya previa, es difícil de aprender bien, ¿no? Porque no sabes a qué pregunta estás respondiendo cuando estudias o cuando te metes en un tema. En cambio, si ya probaste y te frustraste porque algo no te funcionó y vas a tratar de aprender para hacerlo, sentís la necesidad en el cuerpo, ¿no? Sí. Genial. ¿Cuáles son las lecturas que más te influyeron en la vida? Si tuvieras que mirar para atrás y cosas que hayas leído de chico, de no tan chico, que hicieron que Pablo sea el Pablo que soy. Hay un libro que creo que me cambió la vida, que es un libro bastante famoso que se llama Gede Leyerbach. De Hofstadter. Exacto. Ese lo leí, yo estaba estudiando matemática, pero yo empecé a estudiar matemática no muy convencido. Digamos, ni siquiera sabía lo que era, digamos, mejor dicho, pensaba que sabía lo que era, después me enteré que no tenía ni idea de lo que era hacer matemática.
Y creo que estaba en segundo año, ponele. Y tampoco había leído, o sea, yo veo, no sé, estudiantes ahora que leyeron, que saben un montón que todas esas cosas que hay que saber, pero que no te enseñan en ninguna materia, las sabían antes de llegar a la carrera. Bueno, ahora también está todo mucho más accesible, ¿no? Yo no sabía nada de todas esas cosas digamos, que todos los nerds saben. Yo no sabía nada de todo. Yo había todo un mundo que yo no conocía. Y cosas, por ejemplo, esto que te acabo de contar yo ahora, que no sé, una típica cosa que uno dice, esto está buenísimo, y no te lo cuentan por ahí en ninguna materia, pero está bueno saber. Y bueno, empecé a estudiar matemáticas. Y yo, de hecho, yo como que estaba también entre matemática e ingeniería. Y me leí el libro de Gödel Scherbach y dije, no. Y yo, ¿Eso te terminó de convencer? viéndolo desde ahora, creo que sí. O sea, yo como que empecé a estudiar matemática y siempre tenía la duda de si iba a seguir matemática o si me iba a cambiar. Como que también, esa es otra cosa que cambié de opinión ahora que me lo Ujú. decís. Yo en esa época pensaba que siempre dudar era bueno. O sea, tenía la cosa de que la duda, que dudar es bueno. Tenía algo como que levantaba la bandera de no, está bueno dudar, está bueno preguntarse. Yo creo que a veces está bueno y a veces está bueno cortarla, ¿no? Claro, claro. Y decir, esto ya no voy a dudar De más". esto dejémonos de dar vueltas sobre esto, vamos para adelante, ya Claro, está. claro. En ese momento yo estaba muy orgulloso de todas mis dudas, entre otras, de si estudiar matemática o no. Y me parece que es más o menos, debe haber tenido mucho que ver con ese libro, que simplemente me olvidé de la pregunta. O sea, me olvidé que tenía esa duda. Me Claro, qué olvidé. bueno, qué bueno. Para todos, Gödel es un matemático famoso que hizo algunos teoremas muy fundamentales de la matemática. Escher es el dibujante y Bach es Bach, el músico. Y este es un libro de hace 30 o 40 años, un libro bastante viejo, ¿no? Más. Sí, o más. No, por ahí, 40 años. Sí, Sí, 40 por ahí de años. tener que Hofstadter es el que lo escribió. ¿Qué es lo que decía el libro que te hizo, que te flasheó tanto, que te impactó tanto? Qué buena pregunta. Bueno, tenía esta cosa me hizo acordar también cuando vos hablabas de los teoremas. Tenía una forma de explicar qué era un teorema con decir, bueno, mis teoremas podrían ser, declaro que A, B y C son teoremas y declaro que las reglas lógicas con las cuales pueden construir, decís, no sé, si tengo A, le puedo agregar una B, ahora no me acuerdo cómo era, ¿no? Pero reglas para operar y decir, bueno, entonces ahora construyo teoremas. Eh, me hizo ver, también estaba con la carrera, a medida que uno avanza en la carrera se va dando cuenta, ¿no? De lo que es, se empieza a ver lo que es hacer matemática, pero me hizo ver que la matemática no tenía nada que ver con lo que yo pensaba que era la matemática. Yo pensaba que matemática era, o sea, Hacer cuentas. sí, ya veía que iba un poco más allá. A mí, por ejemplo, lo que me flasheó en la secundaria, que me llevó un poco a estudiar matemática, es las derivadas, ¿no? O sea, Las derivadas. que está bien, creo que es justo, o sea, digamos, Están buenísimas. no es poca cosa, ¿no? O sea, las derivadas. Y yo decía, bueno, está bien, están las derivadas, o sea, y profundizaremos en el estudio de las derivadas, veremos cómo derivar muchas más funciones. Me imaginaba que iba más por el lado de ahí, digamos, no sé si hacer cuentas, pero porque la derivada tiene una cosa muy conceptual también, no es solo hacer cuentas. Ujú. Pero, pero no me imaginaba no sé, toda esa cosa mucho más conceptual, mucho más abstracta y tan potente, ¿no? Mm. Tan potente a partir de esa abstracción. Es como que yo decía, no sé, yo pensaba que la matemática era muy potente porque pensaba que podía tener potencia 5 y con ese libro veo que tiene potencia 5 millones, no 5. Claro. Eso, Te expandió tu sí, comprensión de qué es la de que matemática, era dónde te puede llevar. infinitamente más potente Sí. de lo que yo me imaginaba. Mm. Está buenísimo. Si alguien te despertara a las 3 de la mañana y te sacudiera y te dijera, Pablo, ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías? Matemático. Sos Soy matemático. matemático. No es lo que pongo en todos lados, pero creo que, o sea, si me hace llenar un formulario pongo docente. Ujú. Eh, pero creo que si me despertás a las 3 de la mañana digo matemático. De las noticias recientes, ¿cuáles te parecen más interesantes? Cosas que hayan pasado recientemente. ¿Cuáles te llaman la atención? ¿Cuáles te parecen interesantes? Y China, ¿no? Lo que está, o sea, China se Todo lo que viene, está pasando en China. todo lo que está pasando más que en China digamos, en relación al mundo, ¿no? O sea, cómo está cambiando el mundo
por China, ¿no? O sea, el peso geopolítico de China o algo así. Sí, me parece que Claro. nos esperan muchos cambios en el futuro cercano. O sea, vivimos hasta ahora en un mundo muy occidentalizado y es probable que China cambie un poco las reglas de juego, ¿decís? Me parece que, o sea, claro, nosotros vivimos en un mundo que estando en Occidente nos damos como que nos dimos el lujo de decir, bueno, está Oriente está lejos, ¿no? Claro. Y creo que Oriente se nos va a venir encima, ¿no? No, o sea, en todo este tiempo, desde Occidente, sobre todo Argentina, que estamos muy lejos también de todo y tampoco somos muy proclives a mirar qué pasa en el mundo desde Argentina, me parece. Nos dábamos el lujo de decir, bueno, Oriente está allá. En Oriente no hacían eso, en Oriente miraban Occidente. Creo que vamos a empezar a, digamos, van a empezar a tener unos roles interesante. Más, vamos a tener que mirar más a Oriente como Oriente nos mira a nosotros, ¿no? Me parece que se viene un poco más eso. Antes mencionaste a Feynman al pasar, Richard Feynman, y la próxima pregunta está inspirada en algo que dijo Feynman, es la pregunta del cataclismo. Imagínate, decía Feynman, que viene un gran cataclismo que de un día para otro borra el conocimiento y la sabiduría humana acumulada a lo largo de los años, y vos tenés la responsabilidad o la oportunidad de escribir un parrafito cortito que capture algo de ese conocimiento o de esa sabiduría que te parece importante que las próximas generaciones mantengan después del cataclismo. Él, cuando lo dijo Richard Feynman, hacía referencia específica a cosas de la ciencia, pero te lo pregunto en general, ¿qué escribirías en esas palabritas? ¿Qué pondrías? General me queda muy grande, voy a ir a mi disciplina. Voy a ir a mi disciplina. Teta de PC... ¿Cómo era? ¿O Tita PC? Tita de PC igual a ser. No, esa no. Pondría... Porque aparte encima puede crear confusión, porque no van a saber si era cierto. Si era una conjetura va a pasar como lo de Fermat. Va a pasar como claro. lo de Fermat. Mi frase creo que pondría... También cortita. 3 palabras, ¿está bien? Dale. El azar ayuda. El azar ayuda. Sí. Explícamelo un poquito, me intriga. Bueno, eso. Yo creo que el azar ayuda. Creo que a veces tenemos, o sea, cuando uno dice esta frase, a mí yo lo vivo natural eso de que el azar ayuda, pero me doy cuenta que hay mucha gente que se sorprende cuando uno dice el azar ayuda. Como que a veces tenemos la intuición de que el azar vino a complicarnos la vida, y yo digo que el azar vino a solucionarnos la vida, no vino a complicarnos la vida. O sea, hay 2 excepciones del azar ayuda, ¿no? En general, cuando uno tiene un problema matemático, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, agregar azar hace que un problema que es intratable se vuelva tratable. O sea que se puede resolver. A la hora de hacer matemática hay muchos problemas digamos, problemas intratables, uno agrega azar y pasan a ser tratables y uno puede hacer demostraciones, puede hacer un montón de cosas. Así que, digamos, para las próximas generaciones de matemáticos que vayan a trabajar, les diría, el azar ayuda o sea, tenerlo presente. O sea, si tienes un problema que no puedes resolver, considera la posibilidad de agregar azar. Y después, más allá de la matemática, también, o sea, nosotros hay muchos modelos que hacemos lo mismo, ¿no? Que en realidad nosotros agregamos azar para entender lo que nos ayuda a entenderlos, porque le agregamos azar y después a partir de cuantificar esa incertidumbre nos empieza a dar información. Pero en general lo hacemos con cosas en donde no hay nada de azaroso. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, yo se lo escuché a Pablo Rakowskis, que fue decano de Exactas, que es que vos llegás a un edificio que tiene 10 pisos y tiene 2 ascensores. Y hay un ascensor que te marca que está en el segundo piso y en el otro no está roto el indicador. ¿Qué haces? ¿Cuál llamás? ¿Tenés que llamar a uno o...? Tenés que llamar a uno de los dos, claro, exactamente. Vos querés llamar a uno, vos tenés que ir al piso 10, no, al último piso. Tenés uno que sabes que está en el piso 2 y el otro está roto el indicador. ¿A cuál llamás? Sí. Y hay una solución. O sea, el objetivo es que llegue lo antes posible, supongo que. No, vos estás en la planta baja, vos tenés que llamar a un ascensor para subirte al ascensor para ir al piso 10. Sí, y querés que llegue lo antes posible. Querés poder tomártelo lo antes posible. Porque si no, o sea, ¿cuál es el objetivo de esto? O sea, es tratar de. Sí, yo te lo dije así sin decirte mucho, para decírtelo muy coloquial, sin bien. Pregunta matemática de nada. Simplemente, ¿qué harías vos intuitivamente? Si vos llegás a un edificio que tiene 10 pisos, o sea, sin el espíritu de resolver un problema. Claro. No, yo llego al edificio, tiene 10 pisos, sé que tiene 10 pisos, tengo que ir al piso 10. Veo que uno está en el piso 2 y el otro
tiene roto el indicador. Claro. ¿Llamás al del piso 2 o llamás al otro? Y esto, solo yo no puedo saber si el otro está en planta baja. O sea, tengo que tocar No, para claro, enterarme no si está en planta baja el otro. No está en no está en planta baja. Bueno, digamos, o sea, si querés o no sabes dónde está, o si, porque yo estoy pensando en los ascensores viejos que vos veías si estaba. Claro, pues sí. Si los ascensores nuevos no ves. O las dos posibilidades. Pues me no parece sabes, que es distinta la cosa, pues si sé que no está en planta baja, entonces llamo al que está en el 2. Si no sé si está en planta baja o no, llamo al que no sé, porque lo más probable es que esté en planta baja. es buena esa. Es buena esa respuesta. Porque, Bueno, porque en general, salvo que son estos... Hay algunos automáticos ahora que automáticamente los lleva a distintos lugares. Claro, pero digamos que es de los viejos. Vamos a hacer al revés, para hacerlo más natural. Que suponete que tenés la información de que no está en planta baja, porque si estuviese en planta baja tendría la puerta abierta. Entonces vos llegás, no está cerrada la puerta. Y no entonces mi primera reacción es que llamo al que está en el 2. En el 2, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque uno se imagina que... Si hay igual de probabilidad de que esté el otro es más probable que esté más arriba. Es más probable que esté arriba del 2 que abajo del 2. Sí. Bueno, pero ¿qué tiene de azaroso dónde está el ascensor? El ascensor, vos podrías subir, fijarte dónde está, después bajás y no había azar. No había azar, pero sí había desconocimiento tuyo, que es como azar. O sea, no es azar, pero para vos es falta de información. Te sirvió modelar esa situación de desconocimiento como azarosa. Bien. Para responder una pregunta. Genial. O sea, ¿a eso te referís con agregar azar en tu forma de pensar? Yo lo pienso más en... ahí también pasa, ¿no? Y eso pasa en muchas situaciones. Cuando vos decís, no sé, vamos a hacer las encuestas que tanto fallan para saber quién va a ganar las próximas elecciones. El domingo, bueno, de vuelta. En algún momento va a haber elecciones en Brasil, están las encuestas, a veces fallan, a veces no fallan. Pero, en principio... Digamos, no hay nada de aleatorio ahí, ¿no? O sea, la gente va a ir, va a votar, pero ¿qué hacemos? Hay un montón de modelos, hay un montón de gente que se rompe el cráneo con modelos poniendo azar de una manera, de otra, y hacer predicciones donde no hay nada de aleatorio. Yo en realidad estoy pensando en los probabilistas del futuro que en sus cuentas les van a ayudar más. Porque estas dos cosas que te dije son más de estadística, ¿no? De que yo quiero... Pero yo en mi métier, en general, cuando hay muchos problemas donde vos tenés cantidades determinísticas y que no podés resolver problemas, a veces las transformas en una cosa aleatoria y sí podés. Entonces, y me parece una cosa, qué sé yo. Está bueno, y yo eso, el azar ayuda. Escuchándote, el azar ayuda, me puse a pensar en la vida, ¿no? Más allá de las matemáticas y de los modelados y todo eso, es cómo vivimos la vida. A veces tenemos la sensación de que podemos planificar nuestra vida y que tomamos decisiones y que somos artífices de nuestro futuro, cuando la verdad es que hay mucho que pasa, de lo cual somos más... resultantes de un montón de cosas que no controlamos, casi víctimas de eso que no controlamos, o no víctimas, pero el resultado de todo eso que pasa en nuestro entorno que es más azaroso, por lo menos desde nuestro punto de vista, en el sentido de que no tenemos ninguna decisión de qué va a suceder, y que el azar funciona, me parece que ahí es una perspectiva de que reconocer que la vida tiene ese azar y estar con los ojos abiertos para aprovechar las oportunidades, y obviamente algunas cosas van a ser amenazas y tratar de cuidarnos cuando llegan esas, ¿no? En ese sentido también se aplica tu frase. Me hiciste acordar, al principio que me preguntabas en qué andaba, yo te dije que estaba con 2 libros. Uno es el de Te regalo un teorema, que ya está en preventa. El otro todavía no está en venta, pero va a salir dentro de poco. Y se va a llamar Abrazar el azar. Genial. Y es esta idea. Es esta idea de, sí, o sea, el azar está, digamos, mejor hacernos amigos del azar que luchar contra él. O sea, yo creo que es un libro de probabilidad, o sea, es un libro de matemática, es un libro de divulgación, de difusión, mejor dicho, para público general, pero de probabilidad. Y con la idea de hacernos amigos del azar, porque mejor ser amigo. Buenísimo, bueno, me encantó, aprendí un montón y me voy con un montón de cosas sirviendo en mi cabeza, así que gracias. No, gracias a vos, la pasé bárbaro yo también.